¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy a contarles una historia que resume algo que está ocurriendo en Argentina, que es cómo se dirimen los conflictos. Los conflictos sindicales, los conflictos de tensión para reacomodar los salarios que están perdiendo contra la inflación. Todo eso está ocurriendo por el desbalance macro de la economía. Ahora hay un problema agregado gravísimo, que es cómo se dirimen los conflictos, porque estamos viendo el uso de la violencia como método que se va instalando. Te cuento una historia. Esto ocurrió el 21 de septiembre, el día de la primavera. Se conoció ahora en estas últimas horas. Acá cerquita, en Avellaneda, una empresa logística, Milo se llama. Parece que había problemas con uno de los delegados del sindicato, camioneros. Estaba entrando el dueño con su auto. Cuando abren el portón para que entre a la playa de estacionamiento, se meten entre 25 y 30 muchachos del sindicato de Pablo Moyano. Lo bajan del auto o se baja del auto y lo agarran a trompadas. Lo golpean, lo maltratan. Salen empleados a su vez de adentro de la fábrica. Se arma ahí una trifulca. Están ahora averiguando la fiscalía y la policía para identificar, para ver cómo fue. ¿Cuántas veces vamos a escuchar que el método de o reencuadrar operarios y llevarlos para tu sindicato o el modo de dirimir va a ser de este modo? Con violencia, con la fuerza, con los aprietes, con la extorsión. Pablo Moyano es uno de los 3 que maneja la CGT. Tiene un peso tremendo. Habla, de hecho, bastante seguido con Máximo Kirchner. ¿Cómo se va a parar el gobierno frente a esto? ¿Cómo se va a parar la justicia? Este tipo de circunstancias, este ejemplo terrible de la golpiza que le pegaron a un señor que podrá tener algún problema que dirimir, pero que está dando trabajo en una Argentina que necesita abrir fuentes de trabajo, crear empleo, producir, es lo que no está resuelto. El caso de los neumáticos es otro. Tiene el denominador común también de que más allá del reclamo salarial que ahora vamos a investigar y que vamos a dialogar sobre eso, tiene también el mecanismo de la extorsión. Tomaron, les veníamos contando, el Ministerio de Trabajo, el seclo ahí en la calle Callao. Una jueza, una mediadora, también se tuvo que ir escoltada por la policía. Es cierto, no pudieron llegar a un acuerdo con las empresas. Ahora, ¿eso justifica el paro total? Hoy la industria automotriz está hackeada y hay algunas de las automotrices que ya pararon de producir, no lo están pudiendo hacer más. ¿Por qué? Porque tenés el auto entero y no tenés las cubiertas. Esos son dólares también que se pierden, porque esos neumáticos forman parte, por ejemplo, de ese caballito de batalla, que son las pickups que se exportan y que le generan dólares a la Argentina. Bueno, eso también está eventualmente en riesgo. Es decir, tenemos una Argentina inflacionaria con crisis, en donde ya no está el kirchnerismo distribuyendo su plato favorito. Se está contrayendo la economía. ¿Cómo hace el kirchnerismo en una etapa de compresión de la economía, de contracción? No lo sabemos. ¿Dónde se va a parar exactamente? Se multiplican los conflictos. Miren este otro, más pintoresco, pero no por eso menos complicado. La fragata Sarmiento, el final es feliz, finalmente llegaron a puerto. Pero estuvieron en 11 países, en 11 puertos, de muchos países del mundo, de 10 países. Pudieron bajar en todos los puertos. Adivinen en qué puerto no podían bajar. Estaban desesperados la tripulación, desesperados los familiares que vinieron de muchas partes del país, de muchas provincias, pagando hoteles, etcétera, con gastos a su cuenta para ir a recibir a esos familiares que estaban muchos meses embarcados. Bueno, tuvo que haber una conciliación obligatoria porque tampoco estaban pudiendo bajar. Es decir, tenemos una Argentina en donde se multiplica el conflicto propio de la crisis, propio de los salarios que no pueden ganarle a la inflación, y esta otra cuestión. Obliga al kirchnerismo por primera vez y en serio a definirse cuando falta
más de un año para entregar el mando eventualmente si pierden el gobierno frente a otra fuerza política, tienen más de un año para definir cómo van a administrar el conflicto, la tensión, que también incluye violencia. No lo había tenido que hacer nunca tan fuerte como ahora. ¿Dónde se va a parar? Pronto lo sabremos. Acompáñeme, está Nelson Castro. Bella noche, ¿cómo estamos? Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Se suma hoy Damián Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo les va a todos? Bien. Ministerio de Trabajo, ¿cómo lo ves parado frente a neumáticos y las situaciones críticas que se multiplican? Quiero agregar el conflicto mañana. Unidad piquetera, aquí muy cerquita, quizás acampe, porque se van a manifestar, ojo con esto, se van a manifestar pidiendo altas de planes acá en Desarrollo Social. Recuerdan que el caos de tránsito, la ciudad colapsada, etcétera. Bueno, ese problema no desapareció. Como las valijas en la cinta transportadora, las ves desaparecer, pero no es que alguien las agarró. Vuelven los problemas en Argentina. Ese problema vuelve delante nuestro mañana. Piden más planes sociales. Se va a colapsar la ciudad probablemente si es que además acampan. ¿Dónde se para el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo administra este gobierno peronista-kirchnerista estos conflictos? Hay una negociación entre el sindicato de neumáticos, vamos a hacérsela sencilla a la gente, que nos sigue el día a día, de hace 5 meses, en el cual el sindicato reclama varias cosas, fundamentalmente un 200% aumentando el fin de semana, porque dice que van trabajando de a varios días y después tienen francos así cruzados. Y acá las empresas están diciendo que no pueden solventar eso, y es más, hay un bono muy grande que se empezó a dar en el 2001 y que se sigue dando en virtud de la producción. ¿Quién conduce este gremio? Un dirigente que se llama Alejandro Crespo, que responde al Partido Obrero, que está tomando medidas muy fuertes, como eso lo que vos contabas recién, la toma directamente del Ministerio de Trabajo. Vos vas a negociar al Ministerio de Trabajo, que debe mediar en esta situación, y tomás el Ministerio de Trabajo. Entonces, hay una lógica de paro salvaje más allá de reclamo, y obviamente los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a reclamar una mejora en su salario. Pero quiero parangonar esto con lo que pasó hoy. El día viernes y el día de hoy, en el Ministerio de Desarrollo Social fue Unidad Piquetera, que son las organizaciones sociales del Partido Obrero, a pedir finalmente que altas de planes sociales. Piden, cuando empiezan a hablar de máquinas, herramientas, ahí se confunde la conversión. Altas de planes sociales pide la gente de Beliboni. Está claro que acá hay una unidad lógica en el Partido Obrero de mostrar una conflictividad social. Obviamente los salarios de los trabajadores pierden ante la inflación, pero ojo que acá hay un manejo político del Partido Obrero y de las fuerzas de izquierda disputando y tratando de mostrar los dientes en estos momentos. Ministerio de Trabajo hoy decía, mientras salía Crespo, es el líder del sindicato de neumáticos. El día miércoles nos vamos a ver aquí. Vamos a estar enfrente del ministerio donde se negocie con toda la fuerza. Vamos a generar la razón de fuerza correcta. Vamos a tener que ir a todos los lugares que hace fue necesario. Pero primero entendemos que este miércoles tiene que haber una respuesta. Sabemos que hay situaciones que no se van a poder frenar por la falta de cubiertas. Y no es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de esas fábricas que le dan solución a esto. Tienen de rehén no solo a los trabajadores del neumático, están poniendo de rehén al país. Y no se puede corresponder con un gobierno que tiene que intervenir. Bien, ahí está. Entonces Crespo, ténganlo ya en el radar porque es parte ya hace muchos años del sindicato, pero además va a ser parte de esta Argentina que va a avanzar en esta situación de crisis por la inflación, etcétera, y las tensiones que eso produce. Ceci. Sí, ahí me parece que también hay que marcar que esta es la audiencia 34 que hubo en el Ministerio de Trabajo. 34 audiencias. Pablo decía recién muy bien, 5 meses de negociación. Y más allá de alguna medida en la primera etapa de esas discusiones, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, no toma ninguna decisión, no ejerce presión sobre ninguna de las partes para llegar a un acuerdo. Ninguno de nosotros puede tener completamente en claro si tiene que aumentar más el sueldo de la empresa o tiene que bajar parte del reclamo del sindicato. Ahora, supuestamente el Ministerio de Trabajo sí.
No es simplemente una oficina de un coworking esa donde se van a sentar las partes y al ministerio no le importa nada. El Ministerio de Trabajo, en esa toma de las oficinas que dice Pablo, ni siquiera denunció en la justicia al sindicato. Ese sindicato, Alejandro Crespo, con 9 personas, tomaron una oficina del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo decidió no hacer la denuncia en la justicia, simplemente hacer lo siguiente, avisarle a la justicia que no podía estar funcionando normalmente el sindicato, el ministerio, porque había una oficina ocupada. Pero aclarándonos específicamente a todos los medios y a todos los periodistas que no iban a denunciar en la justicia la toma de una oficina pública. En ese lugar ocurren los trámites de, por ejemplo, empleadas domésticas. Ocurren un montón de cuestiones que no pueden hacerse porque había 9 personas adentro de una oficina y el ministro considera que ni siquiera eso no es algo ilegal o no es algo que haya que denunciar. Bien, es muy complejo esto para el gobierno, que además siempre se muestra a sí mismo y se autopercibe con un problema. Ahora son intereses encontrados en este momento, que es el sombrero de los trabajadores y el sombrero de la producción. Vamos a sacarle las lonas a las máquinas paradas de la recesión del gobierno anterior. Bueno, acá hay un problema. Ahora están paradas la producción. Es interesante ver la estrategia del Partido Obrero en estas circunstancias porque en tiempos muy difíciles, cuando muchísimos trabajadores con razón están enojados porque sus sueldos no llegan a la inflación, lo que está demostrando, y me parece que esto es como una estrategia seductora que está teniendo el partido. Bueno, miren, nosotros cuando enfrentamos al poder lo enfrentamos en serio, no como otros sindicalistas que no lo hacen tanto. Nosotros vamos de verdad. Me parece que esa es la seducción que está teniendo el poder. La izquierda está complicando a los sindicatos peronistas. Voy a ir con Nelson, pero para ir conectando las puntas de esta conversación, miren los precios de las cubiertas en esta placa, por favor. Bueno, ¿quién quiere leer esto? Vos ahí tenés el costo que compara la cuenta Fantasy Archie. Compara, por ejemplo, vos hoy querés cambiar lo que hablábamos ayer. Se te desgastan, llegaste al tiempo de uso adecuado. Un Fiat Cronos, 350.000 pesos si querés cambiar las cubiertas. La Toyota Hilux, 600.000. Y mirá, vayamos a algo más sencillo, un Gol, para que no digan que... el auto más vendido durante un montón de años. Exactamente, 300.000 pesos, con lo cual estamos viendo la EcoSport, el Cruz y el 208, pero estamos viendo el valor que están teniendo hoy cambiar los neumáticos en la Argentina. Obviamente después Dipache nos dirá si los conseguís. Bien, antes de ir a Dipache quiero pasar por Nelson Castro especialmente. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. La situación es muy delicada porque lo que estamos viviendo es un estado preanárquico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando vos, esto que lo representa la falta de autoridad y la falta del cumplimiento de la ley. Cuando vos te acercás a un estado preanárquico, lo que se impone es la fuerza. Entonces pasa esto que vos describiste en la empresa, pasa esto que pasa. Entonces, si yo tengo la fuerza, me impongo. Es muy delicado esto. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque esto, una vez que se establece como metodología efectiva para tratar los conflictos, perdura. Y esta es una situación muy delicada, no solamente para este gobierno, sino para los que vengan. Y esto pone en jaque la democracia. Es muy delicado, es muy grave esto que estamos viviendo como consecuencia no de la conflictividad, sino de dos cosas, de la metodología y de la convalidación que por la inacción está llevando adelante la autoridad constituida que es el gobierno. Yo comparto que también, más allá de la cuestión económica, lo que se debate es el mecanismo de resolución. ¿Cómo Argentina va a dirimir la tensión que viene y de acá por mucho tiempo, si va a ser con violencia legitimada o si va a haber mesas posibles de diálogo? Fuertes, con tensión, no exentas de conflicto, pero canalizadas. Fíjate vos lo importante que es esto cuando lo ves históricamente. Hay un elemento que lo marca, los cortes de calle. Los cortes de calle no existían en la Argentina hasta el año 99, cuando comenzó en Cutralcó el primer conflicto que tuvo el corte de calle. Ni siquiera la Argentina tuvo la carpa docente.
La carpa Estaba sobre docente Plaza de Sobre la Mayo. plaza, estaba, claro. exactamente, Sobre estaba en la Plaza de plaza de los Mayo. Congresos, no cortaba el Carpa blanca. tránsito. Plaza de Congreso. Totalmente. Una vez, fíjate vos que se estableció eso hace 23 años y no hay hoy quien pueda frenar esto culturalmente como instrumento, como metodología de protesta. Así que ese elemento que vos acabás de subrayar es de enorme importancia para nuestra vida y para lo que siga, y por lo tanto para las autoridades que aspiren a suceder a este gobierno. Bien, señor Dipache, cuánto aumentaron las cubiertas en los últimos tiempos? A mí me interesa ver el caso de los neumáticos de transporte de carga, porque ahí se transporta la economía del país. Claro. Porque cuando estábamos hablando de los particulares, bueno, obviamente afecta a los hogares, pero en definitiva ahí se transporta la economía. Y déjame explicarlo en 3 actos y 3 sectores, lo que está pasando en nuestro país. Tomás sector industria, tomás lácteos Vidal, le bloquean la planta, está produciendo el 50%. El mecanismo ATILRA es que del año 1999 Argentina producía 10.350 millones de litros de leche en 1999. Repetí el número. 10.350 millones de litros de leche. Hoy produce 12.000 millones. O sea, pasaron 30 años y Argentina casi produce la misma cantidad de leche. El mecanismo ATILRA que implica bloqueo, muy similar al mecanismo de neumáticos que se está hablando en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? ATILRA ¿qué pedía? 200%. Es el gremio de la lechería. Sí. 200% de la hora laboral. ATILRA pedía un 7,5% de un bono de aporte solidario que iba al gremio y no iba al trabajador. ATILRA sacaba a Sancor, que es una de las empresas más importantes, de la camiseta Atlético Rafael y ponía ATILRA en la camiseta de Colón. El sindicato sacaba el sponsoreo de la propia empresa. El mecanismo de bloquear la empresa, quien produce por parte de los gremios, se ve en ese sector industria. Vamos al sector servicio, logística. Vos contaste el caso de Milo, que de hecho la Fiscalía está viendo demostrar los videos que son gravísimos. Paraste la distribución de lácteos Vidal. O sea, bloqueaste a Lácteo Vidal, pero también le paraste la distribución a Lácteo Vidal porque la empresa se encarga de transporte, Milo. Vamos ahora al neumático. Ya ni siquiera parás, le bloqueás la planta y le parás la distribución. Ni siquiera le das los neumáticos para que se transporte. ¿Y esto qué está generando? Cuando hablé hoy con la primera asociación de transporte de carga, me dice, mira, tenemos 5 consecuencias graves. Si yo tengo un camión y no puedo cambiar el neumático, tengo un camión de carga parado. O sea que el sector primario no está pudiendo transportar en un momento que necesitamos dólares. También tengo mayor previsibilidad de accidentes en ruta, porque si yo no cambio el neumático, se me va a parar el camión. Voy a aumentar mi precio del transporte de carga, que lo aumento mensualmente, porque cuando yo hoy tengo que conseguir una unidad, el último precio era 147.000 pesos el rodado. De 2017 a 2022 aumentó 2.155% ese neumático de transporte de carga. Ahora, como están cerradas las plantas, ese neumático que en agosto valía 147, vale 265.000 pesos. Terrible. Entonces, el transporte de carga va a volar. Va a volar. Y esto va a ser inflacionario y no era previsible que se sucediera. Si vos me decís, Damián, ¿cómo está la inflación? Es tan preocupante, un cuadro macroeconómico difícil, ajuste de tarifa, tipo de cambio mayorista acelerado. Pero este escenario no lo preveíamos que también iba a generar una presión inflacionaria. Está buena la observación porque es el conflicto social, las tensiones inflacionarias y el endurecimiento de algunos gremios te frenan un insumo básico por el que atraviesa, que es transversal a toda la economía. 93%, y te puede levantar todos los precios. 93% del transporte de Argentina es por tierra. 93%. Esto es crítico, señores. Están parando el país. Porque el rodado es la forma de circulación de los bienes de la economía. Están parando el país, no se están dando cuenta de la gravedad. Diego, ¿Qué Mani... pasa? Perdón, Osvaldo. ¿Qué pasa cuando un producto escasea? Sube el precio o lo roban. Sube el precio, lo roban o lo contrabandean. Vamos a ver algunas imágenes de algo que está pasando en estos momentos. Acaba de ocurrir en la Ruta 12, cerca de La Paz, en Entre Ríos. Un camión de correos llevaba 736 neumáticos sin aval aduanera. La mercadería ilegal fue detectada por Gendarmería, justamente, y se supone que son 736 neumáticos de contrabando en un camión de maíz, de cereales. La mercadería, el precio de la mercadería asciende a 32 millones de pesos. Esto lo descubrió Gendarmería en la Ruta 12, en las cercanías de La Paz, en Entre Ríos. Bien, están trayendo de contrabando cubiertas como si fuera
un insumo absolutamente especial, etcétera. Fíjense ustedes la situación y que de se fabrica la en el producción país. argentina. Que se fabrica en el país. O sea, Claro, están trayendo de contrabando un producto como si estuviera prohibida la producción en el país o como si estuviera prohibida la importación, digamos, qué sé yo, como en una ley seca. Hay una cosa muy impresionante vinculada a lo que decía recién Damián. Ahí toda la cadena está afectada y como la industria automotriz trabaja just in time, ¿Qué quiere decir just in time? Contalo. Eso quiere decir que no tienen stock, digamos, las fábricas de autos lo que van hoy, pidiendo. Exacto, todos los días reciben cada uno de los tornillos y cada una de las cubiertas que usan para armar un vehículo. No día a día de todo, pero todos los días reciben los insumos para no tener grandes almacenes con stock, sino tener toda la fábrica y todo el terreno que usan de manera productiva. Bueno, ¿qué pasa? No se les entraron neumáticos. Un eslabón de la cadena que falla, se frena la cadena. ¿Qué pasó el viernes a la tarde? Ford le avisó a todos sus proveedores: no nos entreguen productos el lunes a la mañana, nos faltan neumáticos, no podemos producir. ¿Qué pasó en Toyota? Está en el límite de la cantidad de cubiertas que tiene, que decidió hacer ya hoy en el segundo turno para no parar la producción, ponerle a las camionetas que fabrica la cubierta que tiene. No importa de qué modelo está fabricando y qué cubierta tiene. La deja en el playón y en el momento en el que reciba... cualquier cubierta que calce más o menos para poder ponerla en el tallo, sacarla de la línea. Y seguir fabricando hasta que le lleguen las cubiertas que corresponden y la sacará a la venta, por supuesto, cuando tenga la cubierta que corresponde. Ahora, eso es 2 días más, 1 día más. El resto tienen stock, salvo aquellas que importan. Fíjate la paradoja, las que consumen cubiertas locales tienen alrededor de 4 a 5 días para poder seguir fabricando. Si no, van a parar. Cuando paran ellas, para atrás la autopartista, para atrás la metalúrgica y la cadena le impacta a todos. Mañana la Secretaría de Industria, José de Mendiguren, va a convocar a toda la cadena, menos al SUTNA, va a convocar a las automotrices, a las autopartistas y a los sindicatos UOM y ESMATA. ¿Para qué? Básicamente para tener una foto de todo el sector que diga: esto le impacta a 110.000 trabajadores y esos son 5.000. ¿Pero para meterle presión al sindicato de neumáticos? Para meterle presión al sindicato de neumáticos, y yo creo que también no hay que desatender que también ahí hay una presión de Sergio Massa sobre el Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a meternos con eso, porque en el más temprano que tarde le va a caer a Massa este problema de que está parando la producción. Pero vean a de Mendiguren lo que había dicho con respecto a esto. El sindicato de los trabajadores de neumáticos es de los mejores remunerados de la industria. Por eso tiene que ver Esta es la novedad, es decir, peronismo teniendo que usar un sombrero que está en contra del otro sombrero, que somos el Partido de los Trabajadores. ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es una tensión que van a tener que resolver. Eso es lo que contaba recién Cecilia. Esa mesa la llama de Mendiguren, que después de decir eso, para mostrar acción. Después, Massa le dice a de Mendiguren: cita esa mesa, mostrá esa foto que recién decía Cecilia. Le pide al titular de la aduana que se fije todos los neumáticos que están con cautelares parados ahí, que los saquen y se los manden a las fábricas. ¿Esto va a ser un gran número? No, pero muestra una acción y vuelve a estar lo que pasaba la otra vez entre Massa y el Banco Central. Acá pasa entre Massa y el Ministerio de Trabajo. Massa quiere mostrar que todas estas cosas que le frenan lo que supuestamente es un Ministerio de Economía andando, no responden a él. Da la casualidad que los 2 funcionarios que nombramos son de Alberto. El director de FATE... A ver, permítame, la Quinta de Olivos está entrando gente a la Quinta de Olivos. ¿Qué es esto? Es una cena entre el presidente de la Nación y los titulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. No sabemos todavía si va a ir Pablo Moyano. Se decía que iba a ir Sergio Massa. Está bien que le revisen el baúl, muy bien, así corresponde al entrar a la residencia presidencial de Olivos. Massa aparentemente no... Que lo revise cuando salga. No también. Las dos cosas. Nelson, ¿qué te parece? Porque te reís. Pero es que esto es, por supuesto uno se ríe para no llorar, esto es el ridículo del gobierno, digamos. Efectivamente se va a reunir con gente que no tiene ningún poder para solucionar el problema. Y vos decís, ¿de qué debería estar hablando hoy el presidente de la República? No en una cena, porque en una cena no hay mucha gestión, ¿no? Digamos, entre lo que se come y lo que se liba. Digamos, deberían estar el presidente de la República preocupado por esto. No se escuchó ni una palabra del presidente de la República. Ahora, acá hay un punto muy significativo. Esto a Massa lo complica enormemente. Yo he hablado con algunos periodistas alemanes.
y algunos estadounidenses, alguno había seguido la gira de Massa, me dice, ¿vos me podés explicar cómo es esto de Massa queriendo atraer inversiones y esto qué pasa? Le digo, no, es el kirchnerismo. Ah, bueno, digamos, a Massa lo complica muchísimo, porque esto va en contra de su discurso y demuestra el humo. Hace 10 días se sacaron una foto en la planta de Ford, así es. Sergio Massa, Alberto Fernández, anunciando una ley de promoción de las exportaciones de autos. Cuando se pare la producción localmente, es una obviedad lo que voy a decir, se paran las exportaciones de autos también, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. Sí, porque además, Diego, si me perdona, ha habido llamados de los presidentes de las empresas al gobierno y la respuesta que tienen es no vamos a hacer nada, no hacemos nada. Es decir, eso es un elemento muy grave. Por eso te decía de una situación preanárquica, porque hay una respuesta del gobierno frente a esto, a decir, nosotros en esto hasta el momento lo que hacemos es la nada. Bien, el director de FATE comentaba el otro día que el acuerdo que querían llegar salarial llevaría a los empleados a cobrar hasta 400.000 pesos, ¿no? Que sería el salario hoy de un petrolero, de un minero. O sea, estaría entre los salarios más importantes de Argentina, ¿no? Lo cual tampoco, digamos, tiene nada que ver el salario, porque si no vamos a ver como un empleado de comercio que quizás cobra 3 veces menos, entonces tendrían que salir todos los empleados de comercio. Hoy el día del empleado de comercio no a festejar su día, sino a la calle a hacer un bloqueo. O sea, es una locura pensarlo de ese lugar que porque cobran mucho, porque están cobrando mucho, pueden llegar a cobrar lo que quieran. Que lo hagan, que digamos, diriman en una mesa, pero no bloqueando hace 5 meses el país, ¿no? Bueno, ahí llegó Moroni a la reunión, el ministro de Trabajo, que obviamente tuvo un día movido con los neumáticos. Viendo los autos que entraron antes de lo que me diste eso, también les debería preocupar, porque son muy buenos los autos. Sí. Muy caros. No se los consiguen esos neumáticos. Que no se pinche ahora. una goma, no una cubierta, porque van a tener un problema. Va, lo Ellos pagamos con- nosotros, ¿no? Ellos consiguen. Y ellos no la van a cambiar, obviamente. Crespo hoy hablaba con Ernesto Tenenbaum en radio y mencionaba unos valores del valor de la hora de 470 pesos y demás, y sumaba algo así como menos de 200.000 pesos. Pero ahí venían unos agregados. Yo no tengo del todo claro cuál es el monto total. Escuché lo mismo que vos, que de casi 300 actividades, esta era la actividad número 19, mejor remunerada. Yo entiendo que cada uno quiere conservar Sí, claro. poder adquisitivo y digamos, nadie Obvio. puede obligar a un secretario general a que vaya para atrás, porque además, digamos, no es justo y además lo corren después por izquierda y decir, ¿qué tipo de representación haces si estamos perdiendo? No. Lo que no avalamos de ningún modo es esto, es decir, la toma de un edificio, la intransigencia, amenazar No, a una jueza, El bloqueo de una mecanismo, y el bloqueo. Sí, sí, sí. es el Pasa que esto no se mecanismo. llega de un día para otro, como hemos dicho ya varias veces. No es que pones el Simonqui y creció. Digo, vienen años en donde se aceptan las tomas, se aceptan las usurpaciones. Claro. Digo, no solo en las fábricas, se aceptan los bloqueos. Y entonces, claro, se ha creado una cultura de esto, pero a través de los años. Crespo ha tenido una muy buena Pero elección. sí. La última elección de Crespo ha sido muy buena. Y Crespo es un hombre del Partido Obrero y, sin embargo, gremialmente ha logrado un gran apoyo. Con lo cual, tiene que ver con lo que vos decías recién. Él se pone en una situación intransigente y no va a ceder. Si él está en el puesto 19, va a tratar de estar en el puesto 9 porque responde a la interna propia, la carrera propia de ellos como gremialistas. Mientras estás en una etapa de distribución, todo va bien. Claro. Estamos en compresión de la economía. Tiene que administrar el kirchnerismo un menú nuevo y amargo e ingrato. ¿Cómo vos crees, Nelson, que va a lidiar con esto? Y yo lo decía en el inicio, falta más de un año para eventualmente que cambie el gobierno a otras manos, o si fuera a sus propias manos, tiene que resolver ahora, digamos, ya no es que va una bomba a explotarle a otro, ya hay explosiones. Totalmente, que van a continuar. El gobierno no tiene ninguna capacidad, además, estos son sindicatos trotskistas, por lo tanto, el conflicto a ellos les interesa mantenerlo, no es que les interesa solucionarlo. El trotskismo vive del conflicto. El gobierno, es muy importante esto, digo, el gobierno no tiene ninguna capacidad de solucionar nada. Por eso, la reunión es hoy con los popes de la CGT y no es con el sindicalista con el cual debe enfrentarse para ver cómo soluciona esto. La conflictividad va a aumentar porque además las perspectivas de la gestión económica de Massa, como lo viene anticipando Cecilia, son malas. Es decir, el humo en algún momento se disipa y aparece la realidad. Digamos, la perspectiva inflacionaria de los próximos meses es muy dura y la posibilidad de revertir
esta situación es nula. Por lo tanto, vamos a ver una presión cada vez mayor sobre la calle que el kirchnerismo hoy no domina. Y la hoja de ruta de los aumentos que vienen va a agregarle tensión a esto. Damián. A ver, nosotros lo que vemos en el mes de septiembre, octubre, es un nuevo piso inflacionario del orden del 6,5%. Cuando vos ves, yo le digo, la era del deshielo de servicios, porque en definitiva todos los servicios van a comenzar a aumentar. Yo tomo un caso testigo. Una familia tipo que alquila un 3 ambientes, que va a tener aumento de luz, agua, gas, telefonía, cable, colegio privado, seguros, transporte, que tiene su auto, por lo cual también paga seguro automotor. Hoy va a empezar a pagar 179.000 pesos. Hemos hecho ese trabajo, va a pagar 179.000 pesos por ese combo de servicios. Con los aumentos que se vienen hacia marzo de 2023, esa misma familia va a terminar pagando 283.000 pesos. Decime cómo va a hacer una familia en Argentina para continuar siendo clase media. O sea, este es un gran conflicto. Es muy difícil pasar de un nivel socioeconómico bajo, convertirse en clase media. Lo que parecía improbable en Argentina es que pases de clase media a convertirse en un sector socioeconómico bajo. Eso es lo que va a pasar en los próximos 6 meses en Argentina, desgraciadamente, y no hay retorno de esa situación. No veo alguna otra posibilidad. Estamos en un escenario de aceleración inflacionaria y cada vez hay más motivos. Cada vez hay más motivos. Gracias, Damián. En un rato vamos a estar hablando con Marina Dal Poyetto, de las mejores macroeconomistas de estas tierras. Sí, le pongo presión, simplemente le elogio para ponerle presión, es el viejo truco. Y una de las cuestiones que vamos a hablar también tiene que ver con qué pasa si el gobierno, como algunos dicen, va a facilitar la reapertura de paritarias más altas. Bueno, ¿cómo esto repercute? Todos quisiéramos tener una paritaria con tramos más robustos y que nos vaya corrigiendo. Ahora, ¿cómo repercute esto al final? Ya hablamos con Marina, pero es el momento de decir... ¡Aló! Che, trojita, no te lo decimos más. Si llegan a faltar goma, te mandamos al hospital. No sé, porque su hijo Pablo es muy próximo a Crespo. Pero, escuchame una cosita. Miriam Bregman, que andaba tuiteando boludeces, que el fundador de Pirelli era amigo de Mussolini, el de Firestone del general Uriburu. Pero, ¿dónde aprendieron a hacer sindicalismo? ¿Mirando Paca Paca? Estos trosco inviable, dejen de hacerse los Osvaldo Bayer y solucionen el tema de los neumáticos, que hay compañeros que pincharon y no consiguen. Esto es una locura, compañero. Sí, pero es más fácil conseguir la figurita de Messi que una cubierta de camión. Le salió al embajador de Estados Unidos, le salió la de Messi, justo a él le salió la de Messi, parece que la pegó mal en el álbum y le hicieron bullying por redes sociales, pero esto es tema aparte. No, ya hace más papelones que Jane Chick también. Era hincha de San Lorenzo. No. Ahora todos los embajadores de Estados Unidos vienen acá a hacer pelotudeces. Y Todman, el afroamericano, Todman, sí. Escúcheme una cosa. Perdón, no se puede decir negro ahora, persona no blanca. Persona no blanca. Todman. Sí. Están ustedes a el que una buchoneó cerveza... el Swiss gay. El Swiss gay. ¿No? Así es. Sí, claro, exactamente. Hubo mucho ¿Cómo lío. pasa, no? ¿Cómo se acuerda de todo? Los hechos de corrupción pasan, los secretarios generales quedan. Exactamente. ¿Y qué vamos a ver la mercadería? ¿Harry Potter? Eso es yo lo que le digo. Pero me deja... Su hijo, ¿cómo usted está con su hijo? Porque su hijo, ya le digo, le hace muchos guiños a este muchacho Crespo, ¿eh? Mirá, le salió un hijo, perdóneme la palabra, le salió un hijo medio zurdo a usted, ¿eh? Salvaje, ¿no? Salvaje. Yo cuando tengo que reclamar soy bravo, pero jamás soy así de irracional. Yo al lado de Pitrola soy Santiago Cobaladrón. ¿Eh? ¿O no? ¿Pero quién inventó el bloqueo? Sí. ¿Cómo quién inventó el bloqueo? Pero se inventó el bloqueo para negociar. Está bien. Bueno, eso era, hacía Bandor golpeaba la mesa y después negociaba, pero está bien. Escúcheme una cosa, No. ¿qué va a pasar? Estamos en un momento
complicado, ¿eh? No, esto no. ¿Qué? Me parece que voy a terminar siendo la pata peronista de Facundo Manes. Si seguimos así. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Porque hay mucho conflicto, Hugo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Y esto depende de los actores que están en el conflicto, de la racionalidad. ¿De la racionalidad? No la hay. No se puede creer. Usted está mucho en el house de ahí del Country Abril, por eso lo están transformando culturalmente. Pero claro, escuchame, necesitamos goma para nuestros autos importados. Bueno, por eso. ¿Cuánto debe valer alguna de esas de talón bajo, caras para auto importado? Bueno, no me conté la plata, no me conté la plata. Las costillas. Yo lo que digo es que no puede ser que estemos en este extremo. O de un lado el Polo Obrero o si no Patricia Bullrich. Sí. Eso, Ya hemos moderado. ¿Quién era que había dicho, se viene la zurda loca? ¿De quién era esa frase de hace unos años? La zurda era como el sindicalismo peronista, se refería a los sindicatos de izquierda que siempre eran el enemigo ahí, bueno. ¿No? No, de Mirta, se viene el surdaje. Sí, bueno, pero está, ¿no? Por el peronismo cómo ve el decía. mundo, se viene el derechaje, ¿eh? Sí. Bueno, pero el peronismo también ha tenido sindicatos medio derechoides también, ¿eh? Vamos a recordarlo. Y bueno, pero éramos los que de alguna forma le conseguíamos algo a los trabajadores. Bueno, muy bien. ¿O no? Está muy tranquilo. Más quisieran no. ustedes, como periodistas, tener la paritaria que tienen los camioneros. Pero a mí me Sí. encantaría, me pongo patines, así tengo rueditas y me afilio. Nos afiliamos, Conductor, claro. conductor. Yo soy conductor además. Y vos transportás información, así que... ¿Por qué no? Ahí está. ¿Por qué no? ¿Sabés qué? Bueno, quiero hablar en serio me una estaba cosa. imaginando un día de esto de ir al No. programa de Morales Solasi como racional. Sí, ahí está. En cualquier momento. Dale, Hubo dale. una época. Sí, bueno. Eso existió, Sí, ¿eh? claro. Todos lo vimos. Sí. Usted tenía... Usted era rubio y tenía unos Sí. ojos... Era un siberiano de los celestes Yo una que eran vez- los ojos. Yo una vez llamé al paro en a dos voces, así que tranquilamente podemos volver a ser amiguis. Sí, podemos ser amigos. Bueno, Hugo, gracias, ¿eh? Gracias, compañero. Bien. Racionalidad, por favor, ¿eh? Lo reclamo. Acompáñenme entonces, quiero agradecerle a Nelson. Gracias. Bella noche. Voy a ir a conversar, como les mencionaba, con Marina Dalpolleto, a ver si podemos ver, para decirlo de algún modo, desde el dron, desde una panorámica. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Vamos, unimos la línea de puntos que es reclamo de alta de planes sociales, lo contaba Pablo de León, aquí mañana en el Ministerio de Desarrollo Social, conflictividad de neumáticos y otras situaciones de estas características. A ver, venís con una dinámica inflacionaria que se está acelerando, donde todas las variables están corriendo cada vez más rápido. Si querés, dinámica coordinada por la disparada en la brecha, ¿no? Cada vez que la brecha se te escapa, 130% de octubre de 2020, la inflación se te fue el 4% mensual, 120, 130 de enero de este año se te fue al 5,6% mensual. Explica por qué es importante lo de qué es la brecha y por qué es importante. La brecha es el dólar marginal, el dólar no el oficial. Cada vez que ese valor se te dispara, los precios corren atrás. Una vez que empiezan a ir cada vez más rápido, bueno, coordinás una dinámica inflacionaria a la cual todos los demás precios intentan alcanzar. Entonces, la última fue la disparada al 160% de brecha, dólar de 3.50, antes de que aparezca la Batakis, noticia. eso. Claro, Guzmán Batakis. Sí. Ahí la inflación se te colocó en el 7,5% mensual de los últimos 2 meses. La proyección que manejamos para septiembre está en el 6,7% mensual. Y atrás viene toda la dinámica de precios. O sea, el dólar oficial intenta acercarse a la inflación, corre al 6,5% mensual. Las tarifas tienen que corregirse, vienen rezagadas, venían subiendo por detrás, empiezan a ir por arriba, los combustibles, todos los servicios van por arriba y entras en una aceleración inflacionaria donde paradójicamente en los últimos meses el ancla fue el salario. Los salarios también venían corriendo desde atrás a la Ahí hay inflación. un título, digamos, el ancla fue el salario. Y el ancla fue el salario, o sea, cada vez que se te escapa la inflación, las paritarias que se negocian, digo, no todos los meses, bueno, quedan rezagadas,
se reabren paritarias, digo, todas tienen, ¿no?, una cláusula de ajuste en algún momento, se reabren paritarias y cuando se empiezan a reabrir, digo, tratan de ganarle a una inflación que se aceleró. El problema es que la dinámica es móvil. No digo, se te van acelerando los precios, cuando todos intentan subir por arriba de la inflación va más arriba. Y ahí es donde estás metido, o sea, hoy por hoy... Porque el salario también es un precio. El salario es un precio más, es un precio de la economía que a su vez hace de costos de los demás precios, ¿no? Digamos, de los costos de los sectores. Pero además de los salarios tenés las jubilaciones, que tienen una cláusula de ajuste rezagada a la inflación, tenés los planes sociales que ajustan con la cláusula de las jubilaciones. Cuando vos mirás la dinámica de estas variables, bueno, digo, en el gasto público es lo que te pisó el ajuste, te permitió acelerar el ajuste fiscal porque fueron corriendo por detrás. Entonces, la verdad que estás en una dinámica cada vez más rápida, donde la variable que te termina coordinando la aceleración inflacionaria es la brecha, y la brecha cambiar, el dólar esté marginal, y donde esta variable, en alguna forma, depende de la enorme cantidad de pesos que tiene la economía y del faltante de dólares que tiene el Banco Central, y ahí es donde estás intentando, si querés, estabilizar lo que llamamos los economistas la demanda de pesos, o sea, que los argentinos nos querramos quedar con pesos. Bueno, para quedarnos con pesos hay un cepo gigante, pues si no todos correrían al dólar, con un montón de controles cruzados. Si compraste en el mercado oficial no podés ir a la brecha, si tenés subsidio no podés ir a la brecha. Bueno, ahora si compraste figuritas... Si el gobierno, que te interrumpo, voy a volver a ese tema. Si Cristina dijera, ¿qué tipo de gobierno peronista es este en donde el ancla son los salarios? Que se reabran las paritarias, todo lo que haga falta. Si algo de esta naturaleza se llevara adelante, ¿qué pasaría? Ibas a una aceleración todavía mayor de la dinámica inflacionaria. Pero es ¿cómo va probable el que gobierno? eso ocurra. Acordate a fines de 2020, cuando Cristina de alguna forma dice, bueno, ahora el acuerdo con el fondo no, el acuerdo con el fondo para más adelante, y dice, el salario le tiene que ganar a la inflación. Bueno, y a partir de ahí le volviste a generar una dinámica. Por eso digo que te digo, venías del 4% mensual, fuiste al 5,6, ahora estás en el 7, 7,5, y es probable que dentro de unos meses, cuando nos juntemos, estemos en un nivel de precios mensual más alto. ¿De cuánto? Es difícil saberlo, porque la verdad es que depende enormemente de hasta dónde va la brecha. ¿Hay algo que esté haciendo este gobierno, entonces te pregunto por la inversa, para bajar la inflación? Es que el gobierno necesita la inflación desde el punto de vista de la corrección fiscal y a su vez, no digo porque necesita que el gasto vaya por detrás de una inflación, perdón, una recaudación que corre con la inflación, y del otro lado, en el marco del acuerdo con el fondo, bueno, la lógica es que las variables no se atrasen contra la inflación, que el dólar oficial no se atrase, que la tasa de interés le gane a la inflación. Entonces lo que estás es indexando toda la economía a una tasa de inflación que va cada vez más rápida. Esto no es un programa inflacionario, es un programa para intentar llegar. La pregunta es, bueno, si podés llegar sin corregir el atraso de precios que tenés detrás de esto. ¿No tiene el gobierno incentivos para bajar la inflación? Es que la forma de bajar la inflación en el año electoral siempre fue la misma, fue pisar el dólar. En 2015 el gobierno movía el dólar oficial al 1% por mes y la inflación iba al 1,5% por mes. Hoy el dólar oficial corre al 6,5% por mes y la inflación corre al 7% por mes. Bueno, digo, el problema es cómo haces para una vez que la velocidad corre a este ritmo, bueno, no hay ningún ancla que vos puedas usar mucho tiempo y te faltan todavía 11 meses a las pasos si es que hay pasos. O sea, te falta mucho tiempo a la elección y no tenés forma de usar una variable como ancla. Eso es muy importante. Vos siempre decís que mal o bien se venían usando anclas. Las tarifas fueron un ancla. ¿Cuáles otras anclas? El dólar fue un ancla. El dólar y las tarifas como anclas en todos los años electorales. La grosería fue 2010-2011, que fue muy efectiva el ancla. Te permitió que el salario en dólares subiera 50% en 2 años y Cristina ganó con el 54% de los votos. Bueno, fue la última. A partir de ahí vino el cepo. Bien. Después, cada vez que quisiste atrasar el dólar, el efecto, ¿no?, digamos, en términos de nivel de actividad y bienestar social, en términos de ingresos, fue siempre menor y a partir de 2018-2019 ya nunca más te sirvió. O sea, ¿y qué puede pasar? ¿Cuáles son escenarios posibles para los próximos meses en una dinámica de aceleración de la inflación? Dámelo en imagen. Yo lo primero que digo es la inflación. O sea, vos tenés un presupuesto que mandaste al Congreso que dice que la inflación este año es 95 y la inflación el año que viene es 60. Bueno, eso no va a pasar.
O sea, no hay un escenario posible donde la inflación el año que viene esté por debajo de la de este año, cuando en el margen, si vos anualizás el ritmo del 7% mensual, estás en 125. Hoy la inflación está corriendo un ritmo del 100% anualizado. ¿Y el año que viene de cuánto puede ser? Y el año que viene, si todo te va muy bien, podría ser parecida a la de este año. La pregunta es si todo te va muy bien. O sea, 100. Y para empezar a hablar, sí. Para empezar a hablar 2023, 100% de inflación Es que este año la inflación va a terminar, el presupuesto te dice 95, para que quede en 100 la inflación este año, la inflación tiene que bajar al 6% mensual, y para el año que viene, 6% mensual es 100. O sea, si vos lograras poner la inflación en el 6% mensual de acá hasta finales de 2023, eso es 100% este año y 100 el que viene. ¿Se llega a diciembre del año que viene con estos elementos de la economía en este momento? Se llena. El problema es que, como digo yo, tenés todas las pelotas en el aire. O sea, para proyectar vos tenés que decir, bueno, dadas estas variables, pasa esto otro. El problema es que acá está todo, el mundo están las pelotas en el aire globales. No sabemos si va a haber sequía o no va a haber sequía, no sabemos cuántos dólares va a traer la economía porque no sabemos cuáles son los precios de los commodities, ¿no? De nuestros productos de exportación, con lo cual no sabemos cuál va a ser nuestra oferta de dólares y parados a hoy, que es lo que son las medidas que está tomando el gobierno, está intentando frenar las importaciones. Hoy tenés el anuncio de las DEJAI, acordate que las DEJAI las teníamos en 2015. Bueno, digo, si vos tenés un esquema de represión financiera y una brecha cambiaria tan grande con un dólar oficial arriba del 140 y un dólar financiero en la zona de 300, arriba de 300, bueno, tenés que encontrar algún mecanismo para administrar a quién le das los dólares oficiales, los dólares baratos. Bueno, el gobierno convivió casi 2 años y 9 meses sin ese esquema de administración de comercio. No es que a mí me guste el esquema de represión financiera. Lo que digo es que el esquema de represión financiera requiere algún mecanismo de asignación de aquellos bienes como el dólar, ¿no? Digamos, Bueno, pero no está por pasar que el famoso dólar Qatar, que es un dólar tarjeta o turista, se va a encarecer y es una por devaluación pedido de sectores industriales y productivos que dicen, como dijo Batakis, son para producir los dólares, no para viajar. Como si la industria, si el turismo no fuera una industria. Sí, o como si, yo lo que te diría es como si el sistema de precios no estuviera totalmente distorsionado con un dólar oficial que vale 140 y pico y un dólar financiero que vale 300. O sea, aquel que pueda acceder al dólar oficial tiene una ventaja competitiva enorme respecto a aquel que no pueda acceder. Si, por ejemplo, digamos, cortaras todos los viajes al exterior y prohibieras viajar al exterior, no estoy diciendo que esté ocurriendo eso, pero si vos lo hicieras, todos veranearemos en Argentina, con lo cual los precios del turismo en Argentina te pegarían un salto, que es un poco lo que te pasó en los últimos años. Y así empezá con el resto, digo, los neumáticos. Hoy la discusión de los neumáticos, la paritaria de los neumáticos, pero los neumáticos en Argentina valen 3 veces lo que valen en Uruguay, con un salario en Argentina que es menos de la mitad del que tenés en Uruguay. O sea, lo que tenés es yo digo, el sistema de precios en Argentina está chiflado, empezando por la brecha, empezando por una tasa de interés de pesos que hoy está intentando alcanzar a la inflación, o sea, ser neutra contra la inflación, pero con una tasa de interés de dólares que es más 40% en dólares, y sobre todo en lo que tiene que ver con los precios. Tenés precios de bienes en Argentina que son ridículamente caros para el nivel de bolsillo, para el salario de bolsillo que tenés, y tenés precios de servicios que son ridículamente baratos, pero que como vos querés hacer la corrección fiscal, y tenés que hacer la corrección fiscal para poder empezar a encarar algún programa económico, bueno, estás empezando a subir las tarifas que con este nivel de bienes y este nivel de salarios te genera lo que te decía recién Damián, o sea, te revienta la capacidad de compra de los ingresos. ¿Se está llevando adelante un ajuste? Es que el ajuste te lo está haciendo la propia escasez de dólares y la forma en la cual estás administrando esa escasez de dólares. Sí, hay un ajuste en la Argentina, todavía el nivel de actividad se mantiene alto en la comparación con 2018-2019. O sea, vos tuviste el nivel de actividad más alto fue en 2017, 2018-2019 tuviste una caída muy fuerte del nivel de actividad, 7-8% acumulada. Vino la pandemia, desplome del nivel de actividad, 25-26% de caída en el peor mes. Y después tuviste un rebote acelerado por la salida de la pandemia, la apertura de sectores, los pesos que estaban en el bolsillo y sobre todo el intento del gobierno el año pasado de dar vuelta a la elección poniendo plata en el bolsillo de la gente. En ese contexto, el nivel de actividad rebotó bastante agresivamente hasta fines del año pasado
Y desde entonces está bastante amesetado, pero como el nivel del año pasado es mucho más alto que el promedio del año pasado, todavía tenés lo que se llama arrastre estadístico y este año la economía va a crecer. Ahora, no estás creciendo en el mes a mes. En el mes a mes estás bastante estancado y si sos exitoso en reducir las importaciones, que es lo que necesitas para evitar un desbarajuste monetario, digamos, e inflacionario del otro lado, bueno, vas a tener un freno en el nivel de actividad, o sea, vas a encarar un nivel de actividad de cara al año electoral con caídas. La pregunta es cuánto va a caer ese nivel de actividad, o sea, cuál es la combinación de inflación-actividad de cara a 2023. Preferible, el mantra, un poco sin decirlo, el kirchnerismo siempre dijo, preferible el ruido de la inflación al silencio de los cementerios de la recesión. ¿Hay mucha inflación, pero hay todavía mucha actividad o se está frenando la actividad? Bueno, eso puede ser discutible cuando la inflación es 10, cuando la inflación es 20, cuando la inflación empieza a subir, digamos, al 50, ya te diría que es más discutible, y con la inflación al 100 es bastante discutible. Todavía hay pesos para todo, o sea, hay pesos para presionar sobre la brecha cambiaria, hay pesos para sostener relativamente alto el consumo en promedio, porque hay sectores que se te están cayendo del consumo, o sea, en promedio el consumo crece. Hay pesos para... ¿El consumo crece, está igual o baja? Depende por sector. Si vos mirás supongo. la dinámica respecto a 2017, yo te decía, respecto a 2017, estás volviendo a los niveles de 2017, con el rebote post-pandemia, pero estás yendo con una combinación que uno podría decir es virtuosa, pero después hay que ver qué es lo que hay detrás. Hoy tenés el consumo que todavía está por debajo de 2017, o sea, con un deterioro muy fuerte en algunos sectores bajos y medios de la sociedad, y después tenés la inversión que está arriba de la 2017 y estás acercando una tasa de inversión del 21%. Vos decís, no está mal eso. El problema es qué inversión. O sea, vos lo que tenés son incentivos a sacarte los pesos de encima. Las empresas han aumentado sus márgenes en promedio y esos pesos que les sobran intentan alocarlos. Algunas compran stocks, insumos o productos terminados y otras avanzan en procesos de inversión. Muchas son compras de maquinaria de equipo, o sea, el grueso de las importaciones son maquinaria de equipo. Hay mucho de aumento en la construcción, sobran pesos. El problema es cuál es la productividad que tiene una inversión que vos decidís, no porque tenés el proyecto que pensás que va a generarte una inserción en el mundo que viene, sino porque tenés que sacarte los pesos de encima. O sea, hoy todo el mundo está viendo cómo hace para sacarse los pesos de encima. Tenemos 1 minuto y medio y la pregunta básica es, si cambiara el gobierno el año que viene, ¿qué hereda? ¿Algo se está corrigiendo con las tarifas? ¿No se está corrigiendo? Te la hago fácil. Hereda una bomba y va a tener que hacer un gran ajuste con recesión, etcétera, y todo en 1 minuto televisivo. Yo lo que digo es, vos podés tener un modelo de represión financiera durante mucho tiempo o podés tener un modelo de libertad económica durante mucho tiempo. ¿Sí? A mí me gusta más un modelo de libertad económica que una represión financiera. Lo que no podés traer es una represión financiera, libertad económica, represión financiera, libertad económica. Hoy estás en un modelo de represión financiera. Represiones por todos los cepos, los por candados, todos los cepos, todas las prohibiciones. Sobran pesos en la economía y para que vos te quieras quedar con los pesos, te ponen un montón de trabas para que te dolarices. Sí. Bien. ¿Sí? En un contexto donde te van a sobrar más pesos, porque estás con la tasa de interés más alta, te van a sobrar más pesos, estás imprimiendo más pesos, y del otro lado no te van a sobrar dólares. O sea, es muy poco probable que vos puedas acumular dólares en un contexto donde el año que viene arrancás 8.000 millones de dólares abajo, entre los vencimientos que tenés de mercado y vencimientos que tenés de organismo. Definir lo que le va a heredar si cambia el gobierno. ¿Cómo definirías en un párrafo? Es que la pregunta es que tu problema de hoja de balance del Banco Central va a seguir siendo igual o peor, probablemente peor. Y tus 3 problemas, tus 3 síntomas, que son la inflación, corriendo hoy al 7 mensual, la brecha cambiaria, arriba del 100% mensual, y esta violentísima dispersión de precios que yo mencionaba antes, van a seguir estando igual. Entonces vos requerís un programa de estabilización. El problema es si el programa de estabilización lo vas a hacer partiendo de una tasa de inflación del 7 mensual o de una tasa de inflación del 12 o 15 mensual. O sea, la pregunta es con qué ritmo arrancás y cómo resolvés tu hoja de balance cuando el faltante de dólares vos no lo vas a poder cubrir consiguiendo financiamiento de dólares prestados
Y el sobrante de pesos, de nuevo, si querés sacar el cepo, si querés reducir la brecha y empezar a normalizar el funcionamiento de la economía, bueno, la pregunta es qué haces con los contratos de pesos. Okay. Si vos tenés incertidumbre sobre qué haces con los contratos de pesos, lo que te cubre para generar esa transición es el dólar de arriba y no el dólar oficial, como fue en 2015. Y si es el de arriba, la verdad es que la dinámica inflacionaria puede ser muy perversa. El gobierno le quiere tirar ¿no? la pelota al que viene. Sí. Y el que viene quiere que explote hoy. Eso es lo opuesto a la cooperación. Un país normal, los gobiernos cooperan e intentan traer una transición ordenada e ir hacia un país ordenado. Bueno, ¿cómo generás cooperación en un contexto donde los incentivos están tan dislocados? Que le explote al otro. La explosión es el otro. Bueno. La explosión es el otro. Marina, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Vamos a hacer una tanda. Bueno, muy bien. Se suma Rolo Barbano. ¿Qué tal, estás, Diego? Rolo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Vamos a tomar un tema que es un tema súper delicado que hay que visibilizar. Y es el tema de las falsas denuncias. Mujeres que denuncian a hombres u hombres que denuncian a mujeres de cosas que no ocurrieron. Y esto afecta la tenencia, la frecuencia de visita a los hijos si son separados. Mañana es el día de la lucha del impedimento de contacto. Ojo que subterráneamente hay toda una corriente que se está haciendo escuchar de falsas denuncias que muchas veces se toman en la justicia de modo muy sesgado. Está lleno de personas que están sufriendo falsas denuncias. Voy de vuelta. Mujeres que denuncian a hombres de cosas que no hicieron y les impiden el contacto y durante muchísimo tiempo no pueden tener, pero ni siquiera una visita a sus hijos o hijas. Y también al revés, hay falsas denuncias de hombres sobre mujeres. Está con nosotros la abogada Patricia Anzoátegui. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y el exdiputado del PRO en San Juan, Eduardo Cáceres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Bien. Patricia, ¿puedes explicar a qué te referís por falsas denuncias? Bueno, falsas denuncias es como se conoce. En realidad, técnicamente, desde el punto de vista del derecho penal, son denuncias calumniosas, porque falsas denuncias es cuando deciden me robaron el coche. Acá, en este caso, la imputación es o va hacia una persona concreta. Y muy bien dicho estaba que eran las personas que están sufriendo esto. Porque sí es cierto que hay por ahí más denuncias de mujeres, pero también hay denuncias falsas de mujeres. Claro, hay denuncias de hombres contra mujeres, hay denuncias entre parejas heterosexuales, homosexuales y lésbicas, y también hay denuncias de mujeres contra mujeres que son las nuevas mujeres de su expareja. Esta es todo el panorama. Y es importante decirlo porque ustedes saben que nosotros el 9 de septiembre se festejó el Día se celebró el Día contra las falsas denuncias. Esto viene de Inglaterra. En la Argentina es la primera vez que se hace, pero es la segunda vez que se hace a nivel mundial. Inglaterra inaugura este día en base a profesores, a docentes denunciados, que acá hay millones de docentes denunciados, que ya, por supuesto, se alejan hasta de cambiar un pañal, ¿no? Porque tienen miedo que los denuncien. Perdón, la denuncia de los docentes, ¿por qué motivos? También por falsa denuncia, por abuso. Siempre abuso sexual, doctora, estamos hablando. Abuso sexual, no, falsas. También entre las parejas hay falsas denuncias de violencia. De violencia, claro. ¿no? Pero de abuso sexual porque va increciendo, ¿no? ¿Cómo se llega a probar que una denuncia es falsa? Claro. Porque en general hay toda una corriente en la justicia penal que es darle la derecha a priori siempre al denunciante, a la víctima, al padre o la madre que dice mi hijo fue abusado. Se hacen cámaras Gesell, donde los chicos frente a una psicóloga hablan de lo que están refiriendo su padre o su madre. ¿Se llega a probar? ¿En qué porcentaje se prueba que una denuncia es falsa? En realidad nosotros los penalistas, y esto me va a acompañar Eduardo porque es un poco, lo llamamos la prueba diabólica, porque tenemos que probar lo que no sucedió. Porque el problema no es probar lo que no sucedió solamente, sino que se ha fracturado el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Cualquier persona que denuncia ya es tomada como textual sus palabras. Y lo más grave es que en el último año hay muchas personas detenidas. Nosotros ahora desde el observatorio estamos haciendo un conteo porque hay pabellones enteros con padres
con padres detenidos, inclusive prevenidos. No estamos hablando de personas que van a juicio oral, sino que prevenidos después de una cámara Gesell, los detienen. Y además el otro problema Pero es que... ¿cómo después de la cámara Gesell se supone que te da información buena la cámara Gesell o no? Bueno, depende, porque el tema es que detrás de todas estas falsas denuncias donde hay un niño involucrado, se trabaja con el niño antes, le ponen una psicóloga que hace una inducción, ¿no? A veces la misma progenitora o el mismo progenitor que retiene al niño hace esa inducción. ¿Qué quiere decir una inducción? Bueno, esto es todo lo nuevo. ¿Lo induce a decir algo que no fue o que, que no pasó? En general, los grupos radicalizados, ¿no?, niegan esto, dicen que no existe la inducción, pero la realidad es que desde el punto de vista de la psicología experimental, ya en 1970 se habló de inducción de falsos recuerdos, y seguramente usted psicólogo lo debe saber, pero Elizabeth Loftus fue la primera que hizo juicio a la memoria y que habló de cómo nosotros, como la memoria es constructiva, vamos agregando y aportando a eso que nosotros recordamos distintos elementos. Pero una cosa, esto es muy importante y se lo comparto, después vuelvo a vos, Patricia, Sí, pero claro. una cosa es que se presuma que hay un sesgo en algunos juzgados de familia más pro mujer que hombre. Vamos a decir, después vemos si es o no, pero esto es lo que circula y es así. Digamos, yo sé que estamos circulando sobre un cable electrificado en este tema, pero lo vamos a encarar porque esto está pasando. Y otra cosa es decir que una psicóloga, eventualmente en una cámara Gesell o un psicólogo, generan una inducción para implantarle hechos a un chico que no sucedieron. Son dos cosas diferentes. Este último es una gravedad tremenda. Bueno, lo que pasa es que nadie habla. De lo que no habla la mayoría de la gente es de la ideología de género, que esa es la que está culpando hoy a varones inocentes o que en sus banderas de muerte al macho, de negar falsas denuncias, contribuye justamente a lo que dice la doctora Patricia Anzoátegui, a que hayan personas que no puedan atravesar un principio de inocencia, un principio de igualdad a la hora de revestir una acusación. La ideología de género es lo que está hoy destrozando familias. Y esto hay que decirlo porque justamente por ahí suena quizás un poco políticamente incorrecto, pero la verdad que hemos pasado desde un extremo, no hace muchos años, donde se presentaba una mujer víctima de violencia a la justicia, con 10 testigos, con las pruebas, y el hombre incluso hasta se negaba a declarar y se iba a su casa, Pancho, a seguir violentando a esa mujer. Pero desde ese extremo hemos pasado al otro extremo. El otro extremo es que hoy esta ideología de género, que creen los jueces y los fiscales, que es la voz cantante del sentido común de la sociedad, hace o permite que se invierta la carga de la prueba, que una acusación inmediatamente tenga una condena. Es más, condena social, se le quitan automáticamente los niños. Por ahí... ¿Podés contar qué te pasó a vos? Porque, digamos, hay alguien que está mirando y dice, pero a título de que Eduardo Cáceres está en este tema y además sos uno de los fundadores del Observatorio de Falsas Denuncias. Brevemente, ¿cuál es tu experiencia con esto? Mi experiencia un poco es lo que está sucediendo hoy con estos temas, que te denuncian, te niegan las pruebas, te procesan, a mí me procesaron los 4 días, vas a cámara de apelación, te confirman un procesamiento sin haberte defendido. ¿La acusación que era de violencia? De una violencia física, digamos, de unas lesiones leves. ¿De tu pareja? ¿De tu expareja? Claro, de la persona que me secundaba a mí en la banca de diputados de la Nación, digamos, si yo me iba... No es un caso de pareja, quiero decir. Claro, claro. El tema que yo me saqué los fueros, me pedí licencia. Yo me entero de la denuncia y los diarios, voy a la comisaría, me saco la remera porque decían que tenía lesiones. Cuando la Cámara de Apelaciones, recién al año y medio, que no obstante confirma el procedimiento, pero dice, se defiende, permítanle que se defienda, bueno, digamos, se descubrió que las lesiones eran de otro momento y a través de cámaras de seguridad y a través de ubicaciones de los teléfonos, nos pudimos dar cuenta que, bueno, que había un entramado político porque habían personas de la política... ¿Cuál es la razón de esta denuncia? Porque usted está contando algo que distinto. Fui sobreseído. Usted era diputado y esa persona lo acompañaba. ¿Por qué lo denunciaba? ¿Cuál era la trama que dice que sucedió ahí? Bueno, que luego de estar en mi domicilio, se va a los 2 días, justo para el 25 de noviembre, el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, hace una denuncia
que yo la había tomado de los brazos por un episodio de un... ¿Cuál sería la finalidad de esta denuncia? Bueno, según tu criterio. Habría que preguntarle a la denunciante. Lo cierto es que se pudo descubrir la falsa denuncia por la tecnología, es decir, por las cámaras de seguridad, por las ubicaciones de teléfono. Lo que digo yo, que es lo que está sucediendo, y en esto me saco de la autorreferencia, es que te niegan como varón las pruebas. Las actuales políticas de género no incluyen a los varones inocentes. Pero, ¿qué es lo que no se puede? Porque, claro, o sea... ¿se puede o no se puede? La justicia falló a su favor. Pero le dio la razón. Después de 2 y validó años, a los 4 días, está bien, pero a los 4 días te procesan sin admitirte las pruebas. Y esto me pasó a mí, le pasó a un montón de varones. Te procesan sin pruebas. Sin pruebas. Yo lo que pedí es cámaras de seguridad, ubicaciones de los teléfonos e informes médicos. No obstante, habiendo un informe médico oficial, lo único que había, la única prueba que ponía las lesiones fuera del episodio que se denunció, lo mismo fui procesado. Pero, a ver, lo que quiero ir es que, recién lo dije, las actuales políticas de género no están incluyendo al varón inocente, no, lo excluyen. La ideología de género está en contra del varón en general, pero lo más grave, que incluye al varón inocente dentro de esa exclusión al varón en general. ¿Qué porcentaje de personas denunciadas por violencia de género, por violencia contra sus hijos, son finalmente absueltas y se demuestra que la denuncia es falsa? Te voy a contar algo. Una cosa es para dimensionar realmente, porque mirá, todo acusado dice que es inocente de movida. Por supuesto, lo sabemos todos. Por supuesto. Yo no sé si realmente la ideología de género está tan presente. Tu respuesta la tiene CONICET. O la falta de si bien de la justicia. No hay muchas cifras oficiales, pero CONICET arroja un dato muy interesante y muy preocupante a la vez. CONICET te dice, habla de los abusos sexuales infantiles, algo que se da entre padres, hijos, el tío, amigo del padre con la hija, etcétera, etcétera, pero cuando se hace una línea de denuncia entre padres progenitores en conflicto, es decir, en proceso de separación o proceso de divorcio, 2 de cada 3 son falsas. Lo dice CONICET, lo firma la licenciada Marta Albarracín, todos lo podrán googlear. Doctora, ¿hay una estrategia de sugerir de abogados o abogadas que sugieren la denuncia en el contexto de un conflicto, meter una denuncia? Miren, hay una mafia. Antes eran las denuncias por le decían los caranchos, aquellos que denunciaban accidentes. Ahora esto es lo que está de moda. Ahora denuncian abuso sexual o violencia de género inmediatamente. Ya no se hace más exclusión del hogar. Denuncian violencia de género, se va inmediatamente. O sea, no tiene. Antes era otra el procedimiento para sacar a una persona que se estaba separando del hogar. Ahora, directamente con esto, se van. Bueno, doctora, cuando quieren no ver a los niños... Un punto en eso, porque hay distintas cuestiones que estamos hablando. Una cosa es el abuso sexual de un niño y otra cosa es una mujer que denuncia a su pareja o su expareja por violencia. Que lo excluyan del hogar también busca protegerle la vida mientras nadie lo duda eso. El problema es si es falso. El problema es la gran cantidad de mujeres que denuncian y terminan. Rolo, nadie está negando, nadie se está parando en un lugar raro. Es decir, estamos clarísimo que existen los femicidios, que es un drama, la asimetría de un montón de cosas. Hay 1000 cosas que son así. Pero también es cierto, y uno lo ve en el consultorio, Rolo, decir, démosle voz. Validemos que hay falsas denuncias también. Sin duda, hay Diego. Hay violencia, hay hacer violencia. Este punto. Hemos cansado de vernos mujeres que van a la comisaría, denuncian a su pareja por violencia de género, vuelven con la copia de la denuncia y las asesinan en la casa. Pero absolutamente, y los botones de pánico que no funcionan, pero pero está explicando la razón de una medida. Exactamente. Está explicando la razón de una medida. Que no me parece que sea negativa. No. Digo, pero sí, por supuesto, si la investigación posterior determina que era mentira, pero la exclusión del hogar es una medida defensiva. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se niegan las falsas denuncias, pasa algo muy grave. Una falsa denuncia que hace una mujer es tiempo menos y recurso menos de la justicia para la que verdaderamente lo sufre. Es un botón de antipánico menos, es un personal de la justicia menos. Cuando se niegan las falsas denuncias, pasa todo lo contrario. Cuando se generaliza al varón o a la mujer, es decir, todos los varones tienen un ADN criminal, también se le falta respeto a la víctima. La víctima quiere que le identifiquen el agresor, no que se lo invisibilice dentro de una generalidad. Todos los varones tienen el ADN criminal. Con lo cual nosotros lo que queremos es que cada juez y cada fiscal deje de tener creencia que la voz cantante es la ideología de género y que condene según la conducta y no sobre la condición sexual. Ley pareja para todos. Patricia decía que hay falsas denuncias sobre mujeres también. Sí, para ustedes eso no existe. No, sí existe, por supuesto. Yo he tenido una clienta que el papá separado le indujo a la nena
que la quería abortar estando en la panza. Y la nena fue y se lo dijo en una cámara Gesell que su papá le contó que su mamá dijo que su mamá quería abortar. Imagínense un bebé en la panza diciendo que se acordaba algo de la panza. Bueno, eso un poco de la inducción que decía Patricia y un poco a que la mujer también es víctima de falsas denuncias. Entonces, ¿tienen números de falsas denuncias en general? Nosotros estamos trabajando en ese tema porque el observatorio tuvimos que reformularlo porque había que recolectar esos datos. Tuvimos fallidos, ¿no? En el sentido de que era muy difícil. Ahora tenemos un programa que nos permite ahora evaluar esos datos. Lo cierto es que esto perjudica sin duda a las mujeres también, porque el 9 de septiembre estuvimos ahí muchas mujeres. Fuimos al Ministerio de la Mujer y cuando entramos para ir a pedir que nos atiendan y que atienden, estaba la mamá de Tomás Pérez Ruiz, que es un chico que se suicidó por una falsa denuncia. Y además, un poco lo que contaba él de su caso particular, eso fue un carpetazo. Hay un caso de un carpetazo que afectó a una mujer que es clienta de mi estudio, que es Bárbara de Cristófano. Está presa hace 3 años junto con su pareja porque empezó con un carpetazo. Habían denunciado a ellos 2 y a 28 personas más que, según decían, habían violado al niño. De 5 a 9 años. Si eso hubiese pasado así, el chico estaba internado. O sea, esto era importante. Y la justicia de Chubut, como el papá denunciante es un hombre de dinero, toda su familia lo es, transitó ese juicio muy rápidamente y esta señora está presa. Le destruyeron la salud, tienen 2 hijos con la segunda pareja que también está presa, o sea que los hijos están viviendo, 2 niños pequeñitos viviendo con sus tías. Le destruyeron la salud y ni siquiera ahí se olvidaron de la perspectiva de género. A la señora no la atendían, tuvimos que hacer un habeas corpus y un juez de Trelew, no de Puerto Madryn, ahí la atendió. O sea, esto está pasando. Bárbara hoy está detenida y tiene la salud destruida por todo lo que le ha pasado y no puede ver a sus hijos. ¿Esto a quién perjudicó? A una mujer, a sus hijos y a toda la familia de esta mujer, que era lo que vimos el 9 de septiembre. Eran 3 cuadras de mujeres llorando a lágrimas. Necesito que ustedes ubiquen. El problema está en que la justicia va muy lento y no opera rápido para decidir. Entonces hay tiempos larguísimos en donde padres no pueden ver a sus hijos. Creo que es más habitual padres no pudiendo ver a hijos que al revés, ¿no? Ese es el problema que ustedes ubican un sesgo, ubican la falta de operatividad de la justicia. ¿Dónde está el problema? Es la falta de operatividad y cuidado que también, miren que hay jurisdicciones que son dramáticas. Una es Chubut porque nosotros presentamos prueba en contra de funcionarios y no nos abrieron las querellas. La tomaron como denuncia y no nos abrieron. Y no hay forma de apelar porque tienen un código bastante cerrado. Y no investigaron a los formularios que presentaron una foto adulterada para mostrar un supuesto abuso. Y eso es grave. Ahora está la corte, ¿no? Pero otra jurisdicción es Bahía Blanca, que tiene antecedentes. Ustedes conocieron el caso Rotili. El caso Rotili recorrió el mundo, Latinoamérica, porque este hombre se tuvo que escapar porque lo querían detener y cuando las chicas crecieron dijeron, mi papá no hizo nunca nada. Mi mamá nos sentaba todos los días en la cocina y nos decía que teníamos que decir determinado speech y fue lo que contamos nosotros en Cámara Gesell. Hay un libro y se está filmando una película de eso. Claro, por eso le digo, esto pasa, sigue pasando y ahora también afecta a las mujeres. Hay mujeres que tienen a la pareja presa, con hijos. Los hermanitos más chiquitos no conocen a sus hermanos. Las madres y las abuelas que nunca más vieron a su nieto y se murieron sin verlos. Pero entonces, ubiquemos el problema. ¿Cómo debería resolver mejor esto? ¿Cómo se arregla esto? Esto se arregla. Primero, que la justicia no puede tener un sesgo. No puede ser que elijan a las personas que hicieron el curso de ideología de género y van con el pañuelo verde. No Perdón, puede doctora, ser pero no es un curso de ideología de género. Es un curso que se les da a los magistrados por su falta de perspectiva de género histórica. Es que la perspectiva de género no puede estar pero muy machista. Discúlpeme, no es así. Sí, sin duda la justicia argentina es machista y ha puesto durante años a la mujer en un lugar de culpable hasta que se muestre lo contrario. Digo, esto es así y se está intentando revertirlo con estos cursos para darle perspectiva, para que se entienda en qué contexto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Esto se está revirtiendo, perjudicando a otras mujeres? No, yo no quiero que perjudique a nadie. Lo que digo es que lo que usted llama curso de ideología de género, en realidad es un curso
para que tengan perspectiva de género los magistrados, porque usted bien sabe que los delitos de abuso y de violencia la perspectiva de género son muy difíciles Está de muy probar. bien la perspectiva de género, lo que no puede estar bien, perdón, es que esté por arriba de la perspectiva de infancia. Pero ¿qué pasa si existe los femicidios? Existe la violencia del varón contra varón, varón contra mujer. Existe, pero es indudable. Lo que digo es que no es... Ahora tenemos en el Changuito un problema grave más. Eso no anula. Porque la violencia no es un tema de género, es un problema de humanidad. Yo estaba buscando una declaración. Como seres humanos. Cuando fue una violación grupal en Palermo, vos te acordarás bien la fecha, la ministra de Género, de Mujeres y Género, salió y dijo: no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Entonces, estas son las cosas que están mal, no las políticas de género. Porque nosotros estamos en una sociedad absolutamente machista que tiene que sufrir un proceso, y es probable que en cualquier de procesos de esta importancia algunas cosas se desbanden. Se tiene que acomodar. Ahora, no quiere decir esto que las políticas de género causen esto. Lo causan mal los malos funcionarios, como esta ministra, y los malos jueces, como algunos de los casos que usted citó, doctora. No, pero te voy a agregar algo. Generar una política que nuestra sociedad, que la sociedad argentina necesita y necesitan seguro todavía los funcionarios judiciales capacitándose. Pero absolutamente está bien, pero puede además haber en algunos juzgados un sesgo, digamos. ¿Por qué quieren simplificar lo que es un problema que es más abarcativo? Porque es un tema de política criminal. En realidad, hay jurisdicciones acá muy cercanas, San Isidro, ¿no? Donde no le permite, uno quiere probar, porque estamos tan mal que nosotros tenemos que probar que la persona que defendemos es inocente, cuando en realidad el Estado tiene que probar que es culpable. Ya eso es un problema. Y no nos permiten presentar prueba. Entonces le preguntan a la supuesta víctima: ¿usted le levanta el secreto profesional? Cuando no les conviene no se lo levantan. Y el juez no hace nada por buscar la verdad. Eso deja una brecha terrible, porque esa persona que no puede probar que es inocente... Y lo que es tremendo es, primería meter una denuncia que después ahí bloqueas y después va largo el tema. Eso es una cosa que es muy conflictiva y genera mucho daño. ¿Y la perspectiva de infancia dónde está? Porque mientras yo estoy haciendo eso y los jueces de familia están esperando que en penal se resuelva... digamos, flagrantemente violento, entonces ya tenés que sacar a la persona de ahí porque está sometida a esta violencia. Perdón, pero lo que pasa cuando hay una denuncia... mucha rolo también. Diego, seguro, cuando hay una denuncia de violencia de una mujer contra un hombre, es lógico que pongan una exclusión de hogar mientras se investiga qué está pasando, porque hay que proteger la vida. Después se avanza. Cuando hay un menor... Pero ¿cuánto tiempo, Rolos? Yo estoy de acuerdo con vos. La justicia argentina es un horror, es un desastre. El problema, Rolo, el siglo pasado. Quiero marcar esto. Y este problema de la justicia ineficaz, lenta, parcial, es un problema que abarca a todos los delitos que se denuncian. Donde yo me paro es... Cuando se le da un curso a jueces y a fiscales sobre perspectiva de género, no se les está introduciendo ideología de género. Lo que se les está diciendo es lo que durante años no miraron, lo que no tuvieron en cuenta, los derechos de miles y miles de mujeres en los cuales... no quiero usar una expresión grosera. Pero Rolo, perdóname, te hago la corta. Si un hombre decía, esta mujer fue adúltera, hace 10 años se podía separar. Diego, pero por supuesto que fue asimétrico. Hace 10 años una mujer tenía una discusión violenta dentro de su casa y los vecinos decían, metete para adentro que es un problema privado. Eso es lo que se está buscando. Te la hago más grave. Eran crímenes pasionales, Rolo. No había, ¿sabés? Estaban las revistitas colgadas y eran crímenes pasionales. Ahora lo que digo es... ¿Querés que te cuente, Alicia? Eso no quita que no haya denuncias falsas. Bueno, hay denuncias. Y por eso les estoy preguntando con ustedes denuncias falsas. ¿Cuántas personas fueron condenadas por hacer falsa denuncia en estos casos? Podemos. No hay. Yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta a todos. ¿No podemos aspirar a vivir en una sociedad en donde eficazmente se pueda proteger a la mujer que sufra violencia sin menoscabar el derecho de otra persona, llámese varón? Podemos aspirar, porque la negación de las falsas denuncias es la imposibilidad del Estado de poder abordar con pero nadie las está negando. Problema. No, ustedes no la niegan. Afuera la ideología de género sí. Claro. Y si no, googleen. Ellos dicen que las falsas denuncias no existen, si no, no estaríamos acá. Por eso el Observatorio de Falsas Denuncias. Por otro lado, me parece que no da para cortar tan grueso un problema que es tan grave en la sociedad. Primero que nada, las falsas denuncias hacen que un menor crezca sin ver a sus padres, que un menor crea que fue abusado, que vos sos psicólogo, Diego, el abuso que se impone en un niño tiene los mismos efectos que el verdadero abuso. Un abuso mañana no pueden
ejecutar un proyecto de vida, tiene problemas de seguridad, no pueden formar familia, esto etc. que vos decís que es gravísimo, eso sí. está probado, hay casos pero ahora que ustedes vos atiendas en tu Nadie habla, Diego, nadie habla. Sí. Vos has visto donde que le implantan falsos. Nadie habla, se llama síndrome de alienación parental, que en muchos países ya está. Perdón, son palabras acá que también. corren las alarmas del feminismo. Acá Obvio, también. hablo del feminismo radical, no del feminismo en general. Pero es un tema que existe y que, como dirá Patricia, ahora Perdón, yo quiero aclarar una cosa. No es un vidas. síndrome, se llama alienación parental, está en el DSM-5 como problemas parentales. Y además lo reconoció en un fallo la Corte que habló de una alienación por parte de un papá con una mamá, ¿no? Fue un caso que salió el año pasado. Y después la Cámara de Apelaciones en lo civil también reconoce la alienación parental. O sea, lo sacó en un fallo. O sea, que no es una cosa que dicen, está prohibido nombrarlo como dicen los grupos feministas radicalizados. Pues nosotros, por supuesto que esto es una crítica permanente. El día que hicimos, cuando hicimos la marcha, había un chico que venía porque su papá estaba con una pulsera, por eso me llama y me dice, no puedo ir porque tengo la pulsera, me había olvidado yo. Y viene el hijo y dice, mi mamá, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo un documental del tema, mi mamá me denunció a mí también, Francisco, ¿no? Un chico amoroso, me denunció a mí también porque yo le dije al juez que mi papá no había abusado de nadie, que nunca abusó de ninguno de los hijos. Y sin embargo, los otros dos chicos compraron la versión de la madre, porque, a ver, esto quiero que quede claro en la sociedad. Esto está sucediendo porque se permitió, porque no quieren investigar, porque con prueba científica, y esto me va a entender usted bien que es una prueba científica, test de Minnesota, que es un test psicométrico. De personalidad, el MPI. Claro, el MPI, que es un test psicométrico y que pasa por una computadora y eliminamos los sesgos. No lo quieren hacer, ni en San Isidro, ni en Bahía Blanca, pues no les conviene. Doctora, gracias. Yo quiero decir esto. Abrimos un tema complicado, lo hablamos, no estamos exentos de equivocarnos, de avanzar, de retroceder y también de repensar cosas que se han dicho acá. Estamos para poner el tema públicamente, porque es un tema que está circulando también. Esto no niega ni la violencia de género, ni los femicidios, ni la asimetría que durante años existió y que también podemos en otro momento mencionar. Pero además es esto. También está ocurriendo. Gracias, Amo, por haber venido. ¿Puedo pasar pero tiene que ser cortita? Mañana vamos a estar de las 10 a las 18 horas en el Obelisco. Por favor, vengan porque hay que visibilizar esto y tenemos que estar todos. Bien, gracias. Amo, por haber venido. Gracias. Parada de descompresión. ¿Aló? Absolutamente, Diego. Buenas noches. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo está? Aquí llegó Miguel, para poner un poco de onda en esta Argentina que se ha convertido en tierra de nadie, en una especie de Far West, donde incendian puestos de gendarmería como ocurrió en Villa Mascardi. Sí, entonces, tremendo. Habrá que convocar a los valientes para poner orden. Cuidado, anímense y vayan, ¿eh? Yo ni en pedo. Siempre con la Constitución sobre la mesa, como dice el ingeniero Macri, que nadie se pase de rosca, no hay lugar para loquitos ni violentos, ¿eh? Pensar que en Miguel Ángel Pichetto alguien lo imagina como integrando una suerte de corte suprema nueva, como no, Pablo, Claro. como podría ser un hombre que le guste al kirchnerismo, que acepte el kirchnerismo y también delirios, nada, ensoñaciones de la Argentina. Miguel Ángel Pichetto como juez de la Corte Suprema en acuerdo de ambos bandos. Esa no la tenía, ¿eh? ¿No? Sí. Ya me estoy ¿No le preparando, picó la entonces. oreja que hablaban de usted? Me jubilo, ¿eh? Con eso se jubila muy bien. Mire, la ley se hizo para cumplirla y tenemos que recuperar los valores de Clint Eastwood, del compañero Ronald Reagan. La asociación del rifle. Pero sobre todo de ese gran prócer nuestro que fue Julio Argentino Roca. ¿O acaso usted, Diego, es de los que le tiran huevos a la estatua de Roca? No, pero... Esos grandulones que viajan a Bariloche y en lugar de comprar chocolate en ramas se ponen a grafitear próceres. ¿Pero a usted le parece bien? No, y peor, Pichetto, cuando llega Navidad, cubren como si fuera un cono con un arbolito de Navidad y voy a usar las palabras, lo invisibilizan a Roca, lo tapan para que no exista con el argumento de la Navidad. Agradezcámosle la Patagonia a Roca, no insultemos más. El centro cívico.
Ya está, por favor, basta de anticapitalismo bobo, de indigenismo a lo Manu Chao, de ambientalismo a lo Greta Thunberg. ¿Al quién, Greta? ¿Se acuerda de esa nena, Greta Thunberg, que nos iba a hacer reflexionar a todos? Pero por favor, abracemos las ideas de la libertad, de facturar sin culpa. Necesitamos explotar la minería, el petróleo, los mares. Córtenla con hacerse los noruegos mientras nuestros pibes pasan hambre. Basta de la cultura del piquete. ¿Cómo puede ser que con la escasez de neumáticos que hay el señor Grabois queme gomas? Eso es cierto. Son cubiertas ya medio lisas. Que se saque las medias y las queme. Sí. Va a ver la combustión que va a hacer. Por favor. Escúcheme una cosa. Usted sabe que ahora hay tomas en la Ciudad de Buenos Aires, en los colegios, y están pidiendo que no reprima. Hay un documento y los estudiantes, que hay muchos avalados por sus propios padres, están tomando el Lengüitas y algún otro colegio más, y hay como una declaración ahí que dice: no repriman nuestros sueños. Y todo en inclusivo hablando. Qué daño que ha hecho el progresismo, ¿eh? Una bomba neutrónica. Uy, no, tanto no. Escúcheme. Absolutamente. Y si usted le diera. Y nosotros como peronistas le dimos la entrada, nos penetraron, sí, le dimos la entrada. Y ellos lograron colonizarnos mentalmente de alguna forma, porque nos pusieron la culpa. Nos pusieron la culpa por tener, nos pusieron la culpa. Los privilegios. Sí. Privilegios. Mire, por blanco. Le estuve viendo a esta italiana que ganó, la Giorgia Meloni. Sí. ¡Son una donna! ¡Son una madre! Lo único que no coincido cuando dice ¡sono cristiana! No, basta de Papa Francisco, no. Es verdad, eso es verdad. Basta de rezar, pero ese triunfo me malentonó un poco. Está muy bien. No, escúcheme. Sí. Bueno, la última que le digo. Si le regalan no le digo una mala ni medio, una buena bolsa de dormir, ¿se va ahí al colegio a hacer noche con los chicos? Sí. ¿Va? ¿Una bolsa de dormir para ir con quién? Para acompañar a los chicos en la toma del colegio. ¿Para acompañarlos? Claro. Para empatizar. Que no estén solos. ¿Un cachetazo les puedo dar? No, eso no. No. Escuche. Pero es lo que le faltó a esos pendejos. Pero es lo que le faltó. Un buen soplamoco le faltó. Qué palabra moderna. Bueno, muy bien. Pero sí. Bueno, Miguel. Bueno, ¿para qué me llama si sabe cómo me pongo? Sí, se puso. Pero absolutamente. Bueno, muchas gracias. Y eso que no me hizo sentar en esa silla incómoda que tiene en el estudio. Sí, la próxima usted me ayude. Si no me incomoda con la silla, me incomoda con los razonamientos psicológicos. Usted siempre gana, siempre gana. No, para nada. Quizás haya incluso perdido. Bueno, gracias, Miguel. Gracias. Absolutamente, gracias. Rolo, se conocieron unos audios del ex ministro secretario de Seguridad de Omar Perotti de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Nos referimos a Saín. Estamos hablando de Marcelo Saín, un especialista en seguridad que acompañó la gestión de Perotti desde su comienzo hasta que, después de decir cosas como que los crímenes en Rosario tenían un motivo estacional, de tener problemas con la policía y tener problemas con audios que ya se habían filtrado de él, se tuvo que ir de su cargo y pronto le empezaron una investigación por supuesto espionaje ilegal. La sospecha de 2 fiscales de Santa Fe en este momento es que Saín, mientras estaba en el Ministerio de Seguridad junto a al menos 10 colaboradores, armó un sistema para espiar y armar carpetas de políticos de su partido y de otros, ¿sí? Incluso de la vicegobernadora Alejandra Ródena, por ejemplo, de fiscales, de periodistas, de sindicalistas, de distintas personalidades. En esa investigación, el año pasado, en noviembre, se allanó el Ministerio de Seguridad y la Gobernación de Santa Fe, se secuestraron celulares de los colaboradores de Saín. Ahora, mientras esta investigación avanza, se filtraron audios. El primero que vamos a escuchar tiene que ver con un audio donde habla Marcelo Saín en relación
a una detención realizada durante cuarentena. ¿Se acuerdan cuando estábamos todos aislados y el presidente Alberto Fernández mandaba a la policía a perseguir a aquellos que salían a hacer la compra, como le pasó a Florencia Magalí Morales en San Luis, que también lo contó Osvaldo Bazán, o a quienes iban a pasear el perro? Bueno, Saín habla justamente de una detención que hicieron y se jacta de la siguiente manera. Escuchémoslo. Había una mina paseando el perro y la hicimos detener, la tenemos acá enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por 3 días. Le aplicamos el decreto 297. La tenemos acá abajo habilitamos una sala especial y está con los perros. Está llorando, por supuesto, lo vamos a dejar llorando 10 horas, 12 horas sin comer, sin agua tampoco. Bueno, ahí el drama, digamos, cada uno puede tener código interno en un audio personal, pero ya privación de agua, privación de comida, como para disciplinar o escarmentar, ya tiene otro tenor dramático. Y la jactancia, ¿no? Y la jactancia. Porque la policía podía detener, pero no debía aplicar castigos, y él era el jefe de la policía. Hay un segundo audio que se filtró, que se emitió originalmente en Canal 3 de Rosario, que tiene que ver con un comentario de Marcelo Saín, donde habla de El Guille. Los pongo en contexto. El 20 de agosto del año pasado le hace una audiencia imputativa al jefe de los Monos, la banda narco, donde cuando le preguntan a qué se dedica, dice: yo contrato sicarios para mandar a tirar tiros contra los jueces. ¿Se acuerdan? Tremendo. Al día siguiente, Marcelo Saín envía el audio que ustedes van a escuchar y nombra casualmente a un tal Guille. Escúchenlo. Qué maravilla, boludo. Y la mariconeó todo el progresismo putarraco de Rosario. La mariconeó cuando yo dije que había que cagarlos a tiros. Me encanta, boludo, que el Guille los recontracague a tiros. Bien. Saín hoy intentó explicar que en realidad él estaba hablando de cagar a tiros dentro de la ley. En el marco de la ley, que él estaba hablando de una situación. Lo que no explicó es por qué desea que Guille, que se podría inferir que era Guille Cantero, que él desea que cague a tiro a los rosarinos, que es el gran problema. Digo, Rosario tiene 222 homicidios. ¿Recordad de dónde provienen estos audios? Estos audios provienen de teléfonos celulares de colaboradores de Saín en el Ministerio de Seguridad. Él está denunciando que esta filtración es ilegal. Nadie ha explicado de dónde salieron los audios. Sí se sabe el origen, los aparatos. No se sabe por qué se filtraron. Una cosa, con todo lo terrible que hemos escuchado, quizás no sea lo peor, porque estos audios, entre otras cosas, son diálogos entre Saín y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que dice en uno de esos diálogos que pude hacer zafar un montón. Esto quiere decir que esas cosas que se están investigando sobre Saín fueron tapadas por el secretario de Justicia, cosa que también conoce, según estos audios, el gobernador Perotti. Digamos, si se tira un poco más de este hilo, se llega mucho más arriba que Saín aún. Sí, ahora Saín habla mal de Perotti. Claro. Digo, se ha dado vuelta. Hay un tercer audio, porque hay muchos, como bien contaba Osvaldo. En este habla de un fiscal, del fiscal regional de Santa Fe, de Carlos Arietti, que lo acababa de denunciar a Saín por supuesto espionaje ilegal. Este audio, más que nada, pinta la personalidad de quien habla. Una denuncia, junto con Arietti y compañía, sobre mí de espionaje ilegal. Yo no tengo problemas con eso, pero esto ¿saben cómo va a terminar? Va a terminar con violencia. Porque a mí me gusta a los hijos de cagarlos a trompada o otra cosa. Bien, Carlos Cardoso es concejal del PRO. Vamos a charlar con él. Cardoso, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches para todos. Bien, usted hizo una denuncia con respecto a estos audios. Cuéntenos. Sí, a ver, nosotros hemos presentado un pedido de informes en el Consejo Municipal de Rosario, en donde le solicitamos al gobernador Perotti y al ministro de Seguridad, nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el comisario Rimoldi, que abran un sumario de manera inmediata, que corroboren si en alguna comisaría de la provincia de Santa Fe se mantuvo bajo las condiciones que Saín dice en el audio a una mujer y a sus mascotas, si este hecho que Saín relata en ese famoso audio ha sido cierto, y si esto es así, dos cosas. Por un lado, que se pase a disponibilidad de manera inmediata a todos los efectivos que estuvieron en ese momento, en ese lugar, y después que inmediatamente
se haga una denuncia penal tanto contra esos efectivos como contra el propio Marcelo Saín, por un lado. Por el otro lado, hacemos un pedido formal, y en esto también nos acompaña el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Le pedimos al presidente de la Nación, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que cese en su cargo de asesor del Ministerio de Seguridad a Marcelo Saín de manera inmediata. Porque una persona que se refiere en estos términos nos parece que no es digno de tener un cargo público. Entonces, por un lado, el pedido de investigación inmediata al gobernador Perotti, y después, por el otro lado, el pedido de cese en sus funciones como asesor del Ministerio de Seguridad al ministro Aníbal Fernández. Bien, quiero preguntarle, Rolo, ¿se ha manifestado Aníbal Fernández? ¿Alguien del gobierno dijo algo? ¿Perotti se refirió a esto? No, por el momento no. Saín sí se refirió a Perotti y dijo que él está siendo víctima de un lofer a la santafesina y que Perotti se puso de rodillas frente a los intereses narcos, que supuestamente son los que lo están atacando a él. Yo por eso le quería preguntar, porque hay varios temas acá que se van concatenando, ¿no? El tema de la cuarentena y cómo actúa la policía de Santa Fe, te quería preguntar por lo siguiente, porque hoy Saín dijo, la tarea de hacer cumplir el decreto de Alberto Fernández, la policía santafesina lo tomó con mucho entusiasmo porque le daba mucho prestigio. Y quería preguntar, ¿cómo actuó la policía de Santa Fe durante los meses de la cuarentena estricta? ¿Actuó como nos la cuenta Saín? ¿Fue peor o es como nos la cuenta ahora Saín, que dice que fue una tarea que llevó adelante con orgullo y sin inconvenientes? A ver, Rolando, se dieron varios hechos bastante complicados. Incluso vos seguramente te acordás bien la actuación del fiscal Ponce Assad, que era el fiscal COVID, que después terminó preso por corrupto, ¿no? Por aceptar plata de los banqueros del juego clandestino. Se dieron toda una serie de situaciones muy complejas durante la pandemia. No llegamos a los extremos del caso Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, el caso Espinosa en Tucumán, el caso de Magalí que vos recién contabas en San Luis, ¿no? Pero tuvimos varios casos complejos. Ahora, ante la aparición de esta confesión de partes por parte de Marcelo Saín, es que nosotros retomamos ese tema, porque si esto que Saín relata en el audio sucedió en una comisaría de la provincia de Santa Fe, estaríamos ante un hecho realmente gravísimo. Pablo de León. Ahora, ¿por qué fue Saín como ministro de Perotti? Está claro que, como nos contaba Rolo, nos cuenta también Osvaldo Bazán en este programa, la situación en Rosario, en Santa Fe, es muy complicada con el narcotráfico. ¿Pero qué quiso llevar? ¿Quiso llevar a un sheriff, a un matón, a imponer mano dura? Si esto es así, terminó en contra de la gente, por ejemplo, en la cuarentena. Sí, no, definitivamente. Fue el error de inicio de la gestión de Omar Perotti, tremendo error que cometió al traer a una persona que no conocía el territorio, a una persona que no conocía la idiosincrasia de los santafesinos, de sus pueblos, de sus ciudades. Pero además, Saín no vino solo. Saín vino con un grupo de 20 o 30 académicos de su entorno, a los que hubo que pagarles desarraigo, hotel, viajes, que además todos los fines de semana se volvían a Buenos Aires, porque como bien lo dijo el propio Marcelo Saín mientras era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, él se volvía a Buenos Aires porque tenía miedo que en Rosario el fin de semana lo caguen a tiros. ¿Pero para qué eran estos asesores, Cardoso? ¿Para qué eran estos académicos? El 90% del gabinete de Marcelo Saín eran personas de fuera de la provincia. La persona más notoria fue el viceministro de apellido Montenegro, pero abajo de Saín había entre 20 y 30 funcionarios que no eran de Santa Fe, que desconocían totalmente el modo de vida de nosotros los santafesinos, que desconocían totalmente la forma de pensar de los buenos policías santafesinos, porque es verdad, y esto Rolando lo comenta siempre en la tele y en la radio, nos encontramos permanentemente con casos de la policía de Santa Fe metida en problemas fuera de la ley. Ahora, también tenemos que pensar en los buenos policías que cumplen con su tarea, ¿no? Y realmente fue un error gravísimo el de Omar Perotti, el de haber traído a todo este equipo encabezado por Saín, pero
integrado por una cantidad de personas que no tenían la más peregrina idea de lo que pasaba en la provincia de Son Santa los que Fe. ahora están bajo investigación por supuesto espionaje. Este equipo del que está hablando Cardoso están sometidos a una causa por supuesta asociación ilícita y abuso de poder, que es de donde salen estos audios. Osvaldo Bazán. Ahora, Cardoso, buenas noches. En estos audios se escuchan también las charlas que tuvo Saín con Gabriel Somaglia, el secretario de Justicia, que justamente en estos días tiene que decidir sobre las ternas de los fiscales en la provincia. ¿Hay algún tipo de investigación sobre Somaglia? ¿Va a tener que dar algún tipo de definición al respecto de qué fue lo que estuvo diciendo? Porque se supone que Somaglia estaba tapando algunas de las cosas que hacía Saín. Sí, a ver, definitivamente esto ha repercutido muy fuerte en el seno de la política, de la justicia, de los propios fiscales que hoy están ocupando distintos cargos en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Ya ha habido incluso algunos pronunciamientos y algunos cuestionamientos muy fuertes hacia la figura del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, porque un proceso que tendría que ser total y absolutamente transparente, indudablemente está teniendo muchos problemas, ¿no? En una ciudad, Rosario, y en una provincia de Santa Fe, que estamos teniendo tantos inconvenientes con el narcotráfico, con una justicia federal que es muy lenta, de hecho, los dos operativos grandes de narcotráfico que se han dado dentro de la ciudad de Rosario en las últimas semanas han sido ordenados por jueces de Campana. La justicia federal de Rosario parece que no sabe, no se entera o llega tarde en los casos resonantes de narcotráfico. Bien. Así que estamos muy preocupados y esperemos que estos temas se resuelvan. Ahora, volviendo al tema original, nos parece inaceptable que se haya actuado así, si se actúa así durante la pandemia. Es por eso que exigimos una investigación inmediata. Y un tema que Rolando ponía en la discusión, y yo le agrego otro. Además de la causa por espionaje o supuesto espionaje ilegal, también hay en la provincia de Santa Fe una causa abierta por presunta compra con irregularidades de armamento. O sea que las causas no son una, son dos causas las que enfrenta el equipo de Saín. Cardoso, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos un resumen. Aparece en audio, seguramente alguien... En realidad, es un vuelto, es un ¿qué es eso? La gente tiene que entender esto. Saín, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe, está bajo investigación junto a todo su equipo porque supuestamente armaron 661 carpetas de personajes de la vida pública de todo Santa Fe y también de algunos de la provincia de Buenos Aires para supuestamente hacer operaciones. Esto es la hipótesis que tienen los fiscales Marcela Jiménez y Ezequiel Hernández. Pero entonces estaba haciendo inteligencia. Lo que se está discutiendo en la justicia es cómo encuadrar esto, porque Saín quiere sacarle la causa a estos fiscales y llevarlo a la justicia ¿Por pedido federal. de quién haría eso Saín? Bueno, ahí ¿Para qué? Ahí entra Perdón, la interna política. una sola cosita. Entre los nombres, por ejemplo, que estaban entre los investigados, está Nahuel Caputo, que es uno de los empresarios dueños del diario Litoral de Santa Fe. Y dice Saín que sería bueno que le aparezca algún problema penal. Sí. Digo, antes de pensar si tiene un problema penal, estaban intentando que tuviera un problema penal. Sí, ¿Por pedido de quién? ¿Para qué hace este trabajo? Esa es la gran pregunta, porque da la sensación de que Marcelo Saín tenía un romance con Perotti que se terminó de la peor manera. ¿Me explico? Porque parte de los investigados, por ejemplo, eran, insisto, la vicegobernadora Alejandra Ródenas, con la cual la relación de Perotti no está y nunca estuvo en su mejor momento. Fueron en listas separadas. ¿Quién graba estos audios? ¿Quién le graba las conversaciones a Saín? Estos audios, se supone, pues son una filtración, estos son extraoficial. ¿Sí? Deberá investigar quien quiere investigar de dónde salieron. Nosotros los reproducimos porque somos periodistas. Estos audios se cree que salieron de los celulares de los colaboradores de los que estaba recién hablando Cardoso, de Saín, a quienes le secuestraron los aparatos en noviembre del año pasado. Cuando esta investigación empieza a avanzar, Saín deja la provincia de Santa Fe y se viene a trabajar con Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero escúchame, esos celulares se mandan a peritar a Brasil, se extraen 8 terabytes de información que la justicia está procesando y que ha decidido no revelar abiertamente para que las partes no tengan conocimiento, porque todavía no hay una imputación concreta. Todavía Saín no está imputado en ningún delito. Esto que quede
claro. Saín está en este momento tratando de mandar la causa a la justicia federal. ¿Por qué? Porque dice, si violé la ley de inteligencia nacional, es un delito federal. No, pero para mí una de las federal dice, no, acá todavía la hipótesis ¿sabés que qué pasa, Rolo? no viola la ley federal, tiene que mantenerse en la justicia ordinaria. A mí, de todas las cosas, muchas muy preocupantes de esto, hay una que en especial me preocupa, que es la percepción o el concepto que tienen de esa detención. De que pasen hambre, de que pasen sed. Es decir, hablando de cursos... Que llore 10 horas. No, este señor no hizo un curso de derechos humanos, no entiende cuál es su rol, cuáles son los alcances de su trabajo. Sin duda con ese tema. ¿Y sabes por qué cobra volumen esto? Porque nos hace recordar a todas las violaciones de derechos humanos que hubo durante la pandemia, en donde también había un goce con la autoridad y la prohibición. Entonces, ese audio donde vos lo ves al tipo, como vos lo planteaste, jactándose de que la iban a poner en remojo, es decir, para que nunca más se olvide de que estaba paseando el perro en pandemia y que eso estaba prohibido, la privación de alimentos, es decir, algo para disciplinar, que no es propio de la democracia, no es el rol. No es potestad de la policía y mucho menos de un ministro aplicar un castigo. Esto que se entienda, si vos tenés un decreto que te permite demorar a una persona, no sos vos la autoridad de aplicación del castigo. Pero por eso, yo lo que digo es, pero, si esto fue así, y si hubo una señora con perro que fue detenida y demás, es gravísimo. Y si no ocurrió, igual lo que ves es la concepción de cómo se hace quiero eso. sumar algo más grave. Perotti debería dar alguna explicación de por qué puso un ministro de Seguridad que desea públicamente en un audio que Guille Cantero los caiga a tiros a todos los rosarinos. Bien, Perotti tiene un problema político muy grave ahora, porque por un lado se quiere despegar de Saín, porque es una figura que está muy comprometida. Pero por el otro lado, si se despega, sabe que Saín prende el ventilador. Tiene un problema grave, Perotti. Bueno, muy bien, vamos a una tanda. Pablo de León, la oposición se metió y dio su punto de vista sobre el conflicto del sindicato de neumáticos. Exactamente, referentes de Juntos por el Cambio se tuitearon, se mostraron. Fíjate primero este tuit de Diego Santilli, que es precandidato a gobernador bonaerense. 3 fábricas de neumáticos dejaron de producir en la Argentina. Si al gobierno le queda tiempo entre hacerle campaña a Lula y juntar figuritas, estaría bueno que se ocupen, en obvia referencia al acto que vos contabas ayer de Kicillof bancando a Lula y a la reunión de Tombolini con la gente de las figuritas de Panini. También se mostró, le subió la apuesta a Patricia Bullrich y fue hasta una de las fábricas, ahí la ves señalando la fábrica de Firestone, a Patricia Bullrich, la precandidata presidencial, y allí dijo, en referencia a las 3 fábricas de neumáticos cerradas, ¿qué sindicalistas quieren estar sin trabajadores? ¿Qué quieren? ¿Más planes sociales? ¿Quieren más pobreza? En una crítica clara al gremio SUTNA manejado por la gente del Partido Obrero. Bien, ¿tenemos alguna... ¿Va a pasar algo con relación con esto? ¿Quién va a hacer una conciliación? ¿Cómo sigue este conflicto? La reunión formal por este tema es el miércoles de nuevo en el Ministerio de Trabajo. Sería la audiencia número 35 en el Ministerio de Trabajo para intentar acercar posiciones entre los dos sectores. Lo que hay mañana es una reunión en la Secretaría de Industria, donde lo que se va a mostrar es a toda la cadena automotriz intentando reflejar el impacto que esto tiene, que este conflicto sectorial tiene sobre toda la industria. Pero ¿cuál es el objetivo? Va a haber una foto donde va a estar toda la cadena, pero hay el eslabón que ahora está en conflicto, que es neumáticos, no está. Exacto. ¿Qué quiere decir esa foto? Ahí hay una foto que lo que va a buscar es, de alguna manera, aislar al SUTNA, aislar al sindicato del neumático de la representación sindical lo que está pasando en general. Con toda la cadena. Ahora, por culpa de usted. Exactamente. Hay 110.000 trabajadores en esta industria y en esta cadena de valor que están afectados o que pueden estar afectados por ese conflicto de un gremio que representa a un montón de trabajadores, a 4.500 trabajadores. Ahora, también es cierto que es un gobierno que te muestra una foto en lugar de buscar para hacer presión política sobre un sindicato, en lugar de
tomar decisiones o buscar una solución concreta, ¿no? Y nos vamos, cada vez que podemos lo intentamos y lo hacemos, para desbruxar una buena noticia, Osvaldo Bazán. Ayer estuvo acá Axel Kuchevaski, que es productor de Argentina 1985. Pues, película que se estrena este fin de semana en los cines de todo el país. La Academia Argentina de Cine decidió que Argentina 1985 sea la película que represente a Argentina como candidata para premio a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Lo que pasa ahora es, Argentina presenta esta película a la Academia. Después la Academia decidirá si la acepta o no. Pero esto es lo que va a pasar. ¿Cuáles son los... ¿Cuándo es esto, el cronograma? Ahora estamos... ¿Qué mes estamos? Estamos en marzo. Estamos en septiembre. Primavera. Noviembre, diciembre seguramente salen las candidaturas. Febrero va a ser la entrega de premios. Bien, como ayer hacíamos el chiste, no vuelvan sin el premio. La carga, todo sobre la película. Obviamente. Claro. Era que Argentina decide que vaya. Tenemos que cerrar el boliche. Bueno. Gracias por acompañarnos. Ahora Joaquín Morales Solá desde El Llano. Hasta mañana.